Hola. 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 Hey. Bien, bastante bien. Habéis sintonizado Milanesa de Ewok. Bueno, llegamos finalmente al tercer volumen de Aventureros en Milanesa de Ewok. Como siempre estoy con Juan y con Fede, muchachos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hacemos más rápido la presentación ahora, pues estamos El entrando. público ya nos conoce a esta altura. Ya nos Sí, conoce. Sí, ya sabe quiénes son. Nos reconocen las voces, ya sabe. Me paran por la calle y me piden la hora. También. Sí, Dicen, vos no tenés sí. un podcast. Sí. Ah, qué casualidad. Por la voz, pues. Por la voz, vos reconocen la Es un voz. misterio. Claro. Aprovechamos primero para saludar a algunos de los oyentes que nos quedaron afuera de la lista previa. Nicolás Baldó, gran dibujante, Germán Bernal, JR del Río, el que corre, ¿no? Es un muchacho que corre, es una persona a la que Valiente. admiramos mucho, ¿sí? Porque Sí. corre sin que nadie lo persiga, muy importante. sí. Y segundo, corre en junio en Bahía Blanca. Frío. Lo cual habla de un tipo resistente, un guerrero. Claramente. Y a Rodrigo Ojeda, a José Ibic y a Juliana Sara. Y algunos de ellos también han aprovechado entre volumen y volumen y nos han dejado algunos comentarios con algunas reflexiones respecto de lo que hace al programa y podemos leer algunos. Vamos perdón la desprolijidad, yo le voy a ir pasando el teléfono a mis compañeros y vamos a leer uno cada uno, porque yo leo muy mal. Juliana Sara mismo nos pone, esto es respecto al segundo volumen, o sea, el anterior que acaban de escuchar, lo acabo de terminar y es otro muy buen programa, gracias por eso. Me causó mucha gracia la indignación cuando hablaban de la traducción de Asterix, más las traducciones yanquis, mientras dicen Goscinny en lugar de Goscinny, se pronuncia así como Goscinny. Gracias. Bueno. Igual está hablando del volumen 1. El volumen 1. Después lo tenemos mismo a JR del Río. El compañero, sí, que dice, buenísimo el programa, con muchos signos de admiración, o sea, que le gustó mucho. Claro. Dice, qué grande que hayan hablado de Salgari, escritor de cabecera de mi infancia y adolescencia, y qué bueno que incluyan a los libros de Elige tu propia aventura. Si me habré cagado de miedo con la casa de piedra, la vieja chota que la cuidaba y su gata negra super creepy. Conozco el sentimiento. Me hubiera gustado que incluyeran a Henry Rider Haggard y su Alan Quatermain, es verdad, nos quedó colgado en las dos, tanto en las películas de Alec Quatermain hechas por Richard Chamberlain y las novelas mismas. Hablamos mierda igual de las de Canon, como siempre, nos encanta. Pero sí. Poco. Ah, bueno, pero después, en la secuela veremos si lo incluimos a Quarterman porque es importante Es un dentro del personaje fundamental, sí, acá él nos dice que ilustra muy bien la figura del aventurero colonialista en África. Y dice, sí, sigan haciendo los programas, que yo los escucho mientras salgo a correr. Un abrazo desde Bahía Blanca. Valiente, muy muy valiente. Un tipo valiente. Bueno, a mí me toca acá. Al segundo. Sí, el segundo. Falkenhagen. Julio. Nuestro ya oyente recurrente. El otro día cuando recomendé a Milanesa me preguntaron de qué trataba y se me ocurrió decir periodismo histórico nerdo. Gracias por la recomendación. Sí. Gracias por recomendar, sumar público, siempre se agradece. Todos pueden seguir el ejemplo de acá de Falkenhagen y recomendarlo. Pero más allá de eso, me gusta lo de periodismo histórico nerdo. Sí, a mí también. Convengamos que hoy por hoy periodismo es una profesión sucia. Bueno. Vamos camino a que a alguien le digan hijo de periodista y ese tipo de cosas. Claro. Pero bueno, está bien, no está mal. Yo lo interpreto como que nos gusta empaparnos y embarrarnos en la historia. En los temas, puede ser. No, y divulgar también, un poco de eso nos interesa. Acá Batalla Solari, gran nombre, nos dice que hace poco una conocida, querida, que está en un muy buen programa donde nos invitaron a difundirlo en Pánico Rock y Cómic, María Eugenia Alcatena y Joaquín Bordó y otros dos autores sacaron un libro, Elige tu propia aventura, muy bueno, No me llames Tami se llama, se puede conseguir en físico o leer online por si les interesa. Espero con ansias la continuación de este podcast y el futuro programa de tema distopías, y eso lo estamos agitando hace rato, tiene razón. Gracias a Batalla Solar y un saludo, y también, bueno, recomendamos, yo lo vi, sí, nos quedó afuera, es un libro bastante nuevo. Y te queda Darío Britos para el final. El librito del compañero ahí que dice, coincido con la parte de Wilbur Smith, a mí podés hacer un holocausto de cualquier etnia que no me pasa nada, pero me torturas una ardilla y ya me deprimiste el mes entero. Un tipo que comparte la sociopatía de Javier, tipo que se sobreidentifica con los animales.
Corto Maltés es de las primeras aventuras que leí de chico. Ticonderoga, Nippur, Asterix, Tintín, cuántos recuerdos. Perfecto. Sí, pasamos olímpicamente Corto Martel. Corto Martel. Y bueno, yo creo que el Tano Prat merece un programa en sí mismo. Lo mencionamos en su versión de Sandokan, cuando hablamos un poco de las historietas de Sandokan, pero... Sí, pero fue mencionarlo nada más. Nunca... Yo no reconozco que es un gran autor, Pratt, pero yo no soy un gran fan. Así que mucho no puedo hablar porque la verdad es que no. A mí siempre me causó gracia cómo se iba desdibujando su dibujo, por decirlo de una manera. Sobre todo en el Corto Maltés. Maltés. Sí, sobre todo Al Corto final Maltés. eran casi monitos. Sí, y después dejó y empezó a escribir novelas. Sí. A mí me gustó una frase muy linda sobre Pratt que decían que tenía más historias para contar que tiempos para dibujarlas. Y se va viendo y que llegó al punto que dejó de dibujar. Básicamente Claro. empezó a escribir. Escribió el final de su carrera lo hizo escribiendo novelas. Tenía un poco de sentido igual. Yo solamente leí Viento de Tierras Lejanas, la novela de Pratt de los gauchos. No, yo no leí ninguna novela. Yo leí esa sola, después se la adaptó Manara. Escribió para Manara, le escribió guiones de historieta a Manara. Esta Escribió es una novela Gaucho. que después la adaptaron. Que la tapa tiene un dibujo de Pratt, así como dice. Pará, ¿hay historias en los dibujos de Manara? Yo me quedo en las tetas. En las que escriben otros saltos. Esta sí, No, tiene sus historias. Gulliveriana, aquello. Manera tiene historia. Son una excusa, digámosle excusa argumental, pero una pseudo historia hay. Bueno, vamos a ver mucho de excusa argumental en los juegos de aventura de... Sí, yo leí unas cuantas, ahora estoy tratando de pensar No, en los yo- plot, pero... Pratt al fin- Ojo, son aventuras, hay que reconocerlo. Viaja a Tulum merecería que lo hubiésemos mencionado hablando de aventureros. Vieja Tulum es muy buena. Y no puede más, no puede más el dibujo. El tema de Manara, sobre todo la época que estaba prendido fuego, que es la época de Viaje a Tulum. Bueno, el perfume del invisible para mí también, el click. Yo creo que esa era la época donde el tipo dejaba todo en el tablero. Después empezó a hacer cualquier ¿Sigue cosa. laburando? Sí, ahora laburan. Yo hace poco, por ejemplo, él estaba haciendo unos libros, obviamente a pedido, que eran unas biografías de unos personajes históricos. Venían a hacer los Borgia, hizo una, ahora no me acuerdo cuál era. Bueno, me acuerdo de un libro que compré para vender, lo leí en el camino que pasó por mis manos, y era un libro que estaba prácticamente hecho por los ayudantes. Digo, uno que más o menos tiene un poquito de ojo se da cuenta que Manara, con la edad que tiene, no va a dibujar, eran todos fondos, porque es una historia histórica, entonces eran todas escenografías, fondo no me gusta, eran todas escenografías. Zarpada el detalle, o sea, reconstrucción histórica increíble, y parecía que le hubiesen tintado las caras, así como la última época de Solano. Claro. Dibujaba cabezas flotantes y los asistentes hacían todo el resto. A mí me parece que eso que vi era eso, que es lo que está haciendo estos últimos años. Me parece que para mí la época de Manara recomendable son esas que estamos diciendo. Y sí, después tenía unas cosas que salieron. ¿Se acuerdan de la revista Zona 84 de ciencia ficción de Tutén? Sí. La mencionamos cuando hablamos de la creepy. Nosotros la mencionamos, no hablamos nunca. Alguno hay que dedicarse a eso. Ahí salió una historieta de ciencia ficción de Manara, que era bastante interesante, pero igual siempre el rasgo erótico estaba presente, siempre como... Después hizo varias cosas para Marvel. Hizo Bueno, muchas- eso ya es la época de Caballo Cansado. Yo te hablo de la época que recomendaba. No, pero después, y ahora hasta hace poco hace tapas. La Patrulla X, sí. Hizo la Patrulla X, hizo una estética de Patrulla X, formato medio europeo. erótica. Y después hace como tapas alternativas, toquete, para Marvel. Toquete. No. ¿A quién encamó? Era... No, eran todas minas, quedaban perdidas en una isla, Sí, no, todas las minas, tormenta, todo, y que Va. se peleaban con unas bestias en bola. Acá, para variar en este programa, nos vamos a ir un poco de tema, pero voy a hacer una... No, porque hasta ahora venimos. aceleración. Desde que arrancamos Aventura. venimos Esto se suponía que era formato interactivo de aventuras. Aventura. Claro, es verdad. Pero no, si vos lo pensás, eso habla mal de un autor. Pensá en Richard Corbin, le tocó hacer cualquier historieta, no tenía nada que ver con lo que él hacía y lo hizo perfecto. Tipo Hellboy, Hulk. Ahora Manara hace una historieta y le tiene que hacer a su estilo y cualquier cagada. Claro, sí, en realidad no es Marvel, no es Manara haciendo Marvel, sino es Marvel haciendo Manara. Sería un Marvel a través de Manara. En cambio, vos lo ves a Corbin y no, la picha, te hace un Marvel de primera. Pero bueno, cosas que pasan. Igual, y bueno, volviendo- Esas tres obras de Manara. Y volviendo a Pratt, el primer Marco Pratt, Mono es buena también, pero son todas de toquete. Perdón. es que bueno, es lo que Lo hace. importante son las tetas y el culo. Por eso yo digo, ¿qué historias? Sí, no es Enquibilal. Pero volviendo, el primer Pratt, el Pratt de Ticonderoga y todo, es maravilloso lo que dibujaba. Sí, no, es un inmenso El artista. punto de inflexión me parece que en Escorpiones del Desierto, ahí ya se empieza a ir medio a la mierda. Él es muy hijo también de Milton Caniff, que hablábamos antes. Sí, pero sí, después lo abandona Lo completamente. abandona completamente. Pero esa, yo creo que la época más linda de él creo que es la más Caniff, la que a mí más me gusta. Sí, claro, la época. Es como, ¿quién es? Brescia, Tango. padre, que como que en realidad él no deja de dibujar, sino que se va deformando y va haciendo como collage al final de su Sí, carrera. se vuelve más No, plástico y No, pero collage. Grecia hacía 1000 estilos por semana.
¿Me entendés? Hoy dibujaba hiperrealista, mañana era en collage mierder, y después mañana volvía al hiperrealismo. ¿Entendés? No es que fue una evolución lineal lo de Brescia. Lo de Brescia fue para todos lados y inventaba un estilo por semana. O sea, hay alumnos de Brescia semanal. Hay gente que hizo toda la carrera entera copiando una semana de Brescia. ¿Vos leíste el libro que yo tengo de dibujado? Sí, era otro tipo de búsqueda gráfica. Aparte estás comparando, no sé, a Dios con una ardilla. Hoy te viniste con definiciones tranquilas. Claro. Brescia es como una cosa que nada. Me refiero a como lo que fue pasando a través de la historia. Uno dejó de dibujar y el otro fue como... Pero, ojo, el punto inicial es el mismo que dice él. Vos ves Vito Nervio y es Canif. Los dos empezaron haciendo Canif. Y después tuvieron otros derroteros. El viejo Brescia se convirtió en un artista plástico. y Brescia y Pratt siguió dibujando historietas. De Tulu. Es como se llama de... Y por ahí labura con una técnica de cera con tinta sobre cera. Pero es una locura todo ese dibujo. Pero ahí se mete ya casi en el abstraccionismo. Claro, pero por eso, pero no es un dibujo, a eso voy. No, es más pictórico, seguro. No es historieta, claro. Es más plástico, muy plástico. Pratt nunca abandona la historieta cuando se dedica a escribir. Como un nivel muy icónico, Pratt. Va para otro lado. Va tipo a insinuar cosas como ya los entendés, descripciones rápidas, es más gestual, ¿no? Uno se hace minimalista y el otro se hace... Claro, uno sintetiza y el otro abre otro mundo, sí. Sí, increíble. Pero todo empieza en Canif, del cual hablamos en el primer programa, así que está muy bien tenerlo en cuenta. ¿Y de qué poronga íbamos a hablar hoy? Perdón. Bueno, no. Seguimos con aventuras, del dossier, volumen número 3. Ya hablamos, está muy bien hacer un breve recorrido para por lo menos guiar al oyente y a nosotros. Primero, bueno, saludamos a los oyentes, hablamos con ellos, y ahora, después de haber hecho un fe de ratas, porque Manara lo merece, de pedo salió eso, vamos a ver los videojuegos en el mundo de la aventura. Pero antes, ¿cómo está el dólar? Que te interesaba en el podcast anterior. No se disparó. Quiero que lo sepan, no se disparó estas 2 semanas. Está o sea, sí se disparó, pero antes del podcast. Sí, claro. Nosotros pensamos que se iba a seguir disparando. No, por el momento está agazapado. Estamos en 25.58, por ahí, 25.55. 60 fue el pico. Llegó a 25.60, pero bueno, se mantiene. O sea, si todavía no les cerró la tarjeta, tranquilícense. Ya se los cogieron antes. Ahora, sí. Bueno, más o menos esta semana pudieron respirar. Y bueno, esperemos cuando arranca de vuelta. Vamos a salir corriendo otra vez a perseguirlo. El dato viene a cuento de lo que salió en el primer volumen de este podcast hace unas 6 horas, que tenía que ver, para que se lo escuche de una, tenía que ver con gente que consume cocaína. El que se escucha los 3 volúmenes derechos, claramente gente consume más particularmente aventura, que ya llevamos un promedio de 2 horas y media, 3 por programa. 9. Bueno, que hablamos del colonialismo, el descolonizate, y mencionabas lo del dólar porque, bueno, es la manera de colonización más patente. Y nada, citar un breve dato histórico. En 1977 se vendió la primera propiedad en dólares, una inmobiliaria que fue la inmobiliaria Becar Varela de Florida. Uy, qué gente encantadora. Claro, sí. Y al año siguiente, para 1978, ya todas las propiedades se vendían en dólares. Es decir, tu tierra, el valor de tu tierra se te hace una moneda de cambio de otro hemisferio. Eso es como un dato. Que a esa altura del partido ya no tenía respaldo en valor oro. O sea, es fruta. Claro, el respaldo del dólar es la fe. Es casi un artículo religioso. Es especulación, por eso el Bitcoin subió lo que subió en su momento. Es exactamente lo mismo, pero... En su momento tuvo patrón oro el dólar. En la crisis del 30 sale del patrón oro. Hace raro, ahora es una moneda flotante, no tiene ningún tipo de... Lo abandonan en esa época más o menos. Son numeritos en una computadora, es espeluznante si uno se lo pone a pensar. Pero ponele que vos tenés, qué sé yo, que el euro también es un numerito en una computadora, pero por lo menos los países europeos tienen oro en Basilea. Hay un respaldo físico para ese dinero hasta cierto punto. No alcanza ni en pedo. Está multiplicado por 500 veces. Pero llega un momento, si todo se desmorona, llega un momento que vas a llegar al oro. Y el oro está ahí. El oro no tiene nada. Se supone que el respaldo actual no tiene que ver en producción, no tiene que ver en otras cosas. La única moneda respaldada por un bien tangible y producible es el petro, la criptomoneda venezolana, que está respaldada por las reservas petroleras. Es la única manera que tiene una reserva de esa dictadura, digamos. De esa dictadura y que en petro todavía ni siquiera funciona. Pero no importa. Pero lo que ellos dicen es, el dólar atrás que hay aire. Y nosotros que tenemos petróleo, te puede gustar o no, pero bueno. Y ya empezamos a hablar de criptomonedas. Qué bueno cómo avanza este programa hacia el lugar que no tiene que ir. No, pero está bien. Te puedo hablar de blockchain y de Bitcoin y de la madre coche. Es una enfermedad. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Explotó la burbuja del Bitcoin o no explotó? Todavía no. ¿Va a explotar? ¿O es un negocio? Medio que salió de la emoción que fue de toda la subida que tuvo, porque el boludo que había dicho que había comprado por centavos de dólar bitcoins hace
5 años, ahora de repente se había comprado 3 Bitcoin y de repente tenía $90.000. Y eso como que generó toda esa movida y esa super fiebre del Bitcoin y toda la gente hablando mucho del Bitcoin sin tener ni puta idea qué es el Bitcoin. Era tipo TN a la tarde, tipo traer un experto en Bitcoin. Porque el problema de eso es la especulación, que cuando uno lo peor de todo es cuando lo querés explicar, decís, es un chiste. Porque es una cosa pura y exclusivamente especulativa. Vos encontrabas a alguien a quien vendérselo ese valor porque pensaba que iba a poder subir. Claro. Eso, después obviamente se estabilizó. Su valor tenía que ver con el hecho de que subiera. Bajó, llegó como a un límite, bajó y ahora medio que se estancó, pero no siguió bajando. Porque en realidad dejó de moverse, se empezó como a mover muy poco y en una misma, qué sé yo, es todo muy raro. Es la base de la economía bursátil. Ahora bien, Pero el dólar es lo mismo, eso es espeluznante. Bueno, no importa. Lo ves como el Bitcoin, pero te lo imprimen en papelitos de color. Claro. Y lo primero una potencia militarista. Claro. Sí, bueno, es verdad, no es que no hay nada atrás. Atrás hay misiles nucleares y soldados y portaaviones. Sí, el ejército más fuerte, eso no hay duda. Y yo conozco uno que tuvo un brote psicótico por fabricar bitcoins. Ahora bien. Se minan con placas gráficas. No me expliquen cómo eso funciona. Un día si quieren hacemos un especial de Bitcoin. Perdónenme, pero esto lo tengo que decir. Sí, por favor. Venezuela, que creó el Petro, que es una criptomoneda, tiene un ministerio de blockchain. Quiero que lo sepan, nada más. Porque si hay que ser burócrata y socialista y meterse en la tecnología, tienen un ministro de blockchain. Quiero que lo sepan y nada, seguimos. Qué lindo. Como Argentina, tenemos un ministro para cualquier cosa. Los gamers están esperando que se acabe la puta fiebre del Bitcoin porque vos las minás con placas de gráficas, entonces la placa de gráficas picó en precio. Las tarjetas gráficas para computadora, que es lo que... El material, claro. Es como... Sale muy caro porque todo el mundo porque tiene mucha demanda por culpa del Bitcoin. Entonces todo el mundo está jugando juegos con calidad chota. Todo el mundo está jugando juegos con calidad chota. La gente pobre, obviamente, claro. ¿No? La que no tiene un mango dice, por favor, terminen con esta mierda que quiero jugar juegos. Claro, claro, sin tener que tirarle un balazo de agua fría a la computadora cada 40 minutos para poder jugar, claro. Bueno, perdón, ahora sí. Bueno, estamos en tema. Estamos en tema, volvimos como... Fue como un... Porque mencionaste lo del dólar y bueno, para traerlo con respecto al tema de la colonización, tomar este dato de la moneda de cambio ajena. Y volviendo al tema de los videogames, ya habíamos hablado en el tercer volumen de Space Opera de las consolas portátiles Tiger, que eran las que nacieron con Star Wars y su fuerte fue las naves espaciales en ese sistema operativo, el de los relojes, básicamente, y de las calculadoras, ¿no? Hablamos de Casio y de Tiger. En este caso vamos a hablar de uno que se destacó no tanto en las naves, sino en la aventura, que fue Nintendo, que Nintendo creó el primer sistema, que se llamaba así, Game & Watch. Porque era un juego y además era un reloj. Exactamente. Game & Watch, no Game & Mirar. No, claro, tiene el tema, es la tecnología del reloj y tiene alarma y reloj. Pero es la tecnología del reloj, es esa pantalla de LCD, no LCD, y es eso, son como unas laminitas que se van prendiendo y apagando. Que si la apretás se ven como ondas iridiscentes. Si lo apretás con el dedo... Si haces presión con el dedo se ven como una onda aceitosa iridiscente. Nintendo produjo originalmente unas 59 consolas, creadas por ni más ni menos que Junpei Yokai, que él fue el que viajando en un tren vio a un tipo que se estaba divirtiendo con una calculadora escribiendo bebé, puta, ese tipo de boludeces que hacemos todos, y el tipo dijo, che, pará, una consola portátil puede ser... Yo sé escribir bebé... ¿Culo? No, estaba boobs, tetas. Bebés... Y yo bebé nada más escribí. No, hay otra más, había algo como que... Además hay un chiste que te hacían hacer una cuenta 70 chinitos se tiraron 70 peditos que quedó, te das vuelta y dice olol. Olol, ese es grosso. Bueno, un chino estaba haciendo eso en el tren, el tipo le causó gracia y dijo, pará, con esa tecnología se tiene que poder hacer un juego. Entonces desarrollaron este primer sistema que Nintendo lo explotó desde 1980 hasta 1991. Digo, trazando un paralelismo, Tiger enseguida sale atrás y también Casio, pero no corta en el 91. ¿Por qué? El 91, esto será para otro programa, hablaremos de el Game Boy, que es la consola portátil, pero ya que cambia de cartucho. Este es un juego por consola. El más vendido de todo fue Donkey Kong y una versión base de Mario de doble pantalla, que lo abrías... arriba y abajo. ¿Sí? Exactamente. Que es lo que fue el precursor... aunque sea espiritual y conceptual. Conceptual, claro, de lo que fue la DS después. La DS que sale en el 2003, 2004, creo.
Es la consola esa que se abre, tiene pantalla táctica abajo y arriba tiene la ¿Y pantalla. 3D? ¿Eh? No, esa es la 3DS. Esa es la que arranca con el 3DS, que tiene un 3D sin lentes, que es una locura. Sí, yo me jugué. ¿Cómo se llama el de las motos? ¿El Excite Bike? Sí, el Exit Bike me jugué eso, así en 3D. Qué flash, y esa consola me dio ganas. Y aparte el estilo de... Nintendo siempre se esfuerza por hacerte mierda a la vista, ¿viste? Sí, sí, y se lo agradecemos. Entre el Virtual Boy y el 3D. Y ahora sí, y por hacer no sé qué tema tienen con los pequeñitos, ya lo hemos Son hablado. japoneses. La Nintendo Switch. Sí, bueno, no sé, perdónenme, siempre tengo que hablar de lo mismo, pero me indigna profundamente. Y para cerrar, no sé Juan, si me querés dar una mano con esto, una de las cosas más importantes del Game Watch de Nintendo es el desarrollo de la cruz. Sí, la cruz, lo que después se va a terminar traduciendo en el joystick, con la mezcla en la evolución de lo que sería el control, lo que aparece como, digamos, método fundamental para el movimiento en pantalla de la primera del Nintendo Entertainment System, que es la cruz direccional, arriba, abajo, izquierda, derecha, que el Game Watch la va a incorporar para sus juegos muy, muy sencillos, pero que después, ya digo, va a ser fundamental para el desarrollo del resto de los juegos. Porque en ese momento, si pensamos, tenemos el Pong, que son 2 ruedas. Sí, son dos ruedas. Después tenés el arcade o el arcade, que es una pelota con el palo. Y ese joystick grande, claro. Para lo que fue la adaptación, porque imagínense que... O Atari tenía joystick, o sea, palo de diversión. Pero por eso. Pero el tamaño, volviendo a lo de los japoneses y las cosas chiquitas, que implicaba este juego portátil, que no tenía, que era como una tarjeta de crédito un poquito más grande. Sí, sí. Una cosa muy pequeña, no le podías poner ni un palo porque perdía su portabilidad, porque era como no tenía sentido ponerle una rueda, porque era una tecnología más frágil y menos precisa, era un quilombo, y aparte no tenés tanta forma tenés 2 direcciones en una rueda, izquierda o derecha. Para un juego de carrera, claro. Si no tenés que tener esa cosa. En un momento hubo, ¿se acuerdan que fueron un fracaso? Que eran como unos. Eran tipo joystick o mouse también que tenían como una pelota. Sí. Como si fuera Sí, un rolón, que es como- el rolón del Sí, desodorante, la que pelota lo podías mover para todos lados. El mouse al revés, Claro, como un mouse dado vuelta que vos podías mover la bola para todos lados Sí, y era sí. totalmente imposible de La manejar. Atari tenía un periférico para eso. La gente que escucha el programa es muy joven. O sea, el mouse antes tenía una pelota abajo. No era láser. Que se le hacía una cantidad de pelusa que había que abrirlo y soplarlo y sacarle toda la mugre. Bueno, esto que vos estás diciendo es hacerlo al revés, pero la pelota más grande y mueves derecho la pelota. Claro, movías la pelota. Se intentó meter como una especie de... Me acuerdo para la parte gráfica se usaba. En los 90, después se dieron cuenta que el lápiz mejor, tablet la era Wacom. mejor, sí. Bueno, el punto es que la mejor solución para eso fue la tetradireccionalidad de lo que es la cruz. Arriba, abajo, izquierda, derecha, que después, bueno, se hizo más sofisticados, empezaron a poner 8 direcciones y bla, bla, bla. No, y en los portátiles, el Tiger, habíamos dicho que había un par que tenían perillita y mostramos uno que está en el Facebook y lo pusimos en el Space Opera, que era un mini Vader que lo calzabas en el centro de la cruz y manejabas tu TIE Fighter agarrando Vader. Que como a partir de cuando necesitaron sofisticarse y diversificarse, cuando el mercado se caía, era el chiste que tenía la Tiger, venía como con sus adminículos extra. No, y ya de momento era un juguete, toda la parte de episodio 1 en el 99, cuando ya Game Boy tenía mucho tiempo de estar establecido y una consola de monojuego no le interesaba a nadie. Dominaba el mercado absolutamente. Game Boy no tuvo competencia hasta que no apareció la Vita, y la Vita fue un fracaso. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿La PlayStation, esa portátil, funcionó de alguna manera? Esto es muy posterior a... Tuvo su segunda versión, le fue mucho mejor a la primera. La primera fue realmente un fracaso para lo que esperaba PlayStation. Vendieron muchas consolas, lo que tenía apuntaba a otro público. ¿Qué pasa? Nintendo siempre ganó con sus franquicias y con su... Es la combinación de familiares. dos cosas, claro. Entonces era como que cualquiera podía agarrar una Game Boy, se ponía un Tetris, se ponía cualquiera de los juegos y la zafaba. PlayStation apuntó a algo mucho más, no sé, tener juegos de alta gama gráfica dentro de portátiles, y no le fue bien. Primero porque los juegos no funcionaban del todo bien, y segundo porque era un aparato mucho más grande, las tablets ya en ese momento habían salido y era algo mucho más cómodo para el jugador casual. Con el smartphone ya medio que eso también pierde. Sí. Con la nueva, con la última que sacaron le fue un poco mejor, pero igual, o sea, Nintendo la tenía muy clara. Con la 3DS, sacó miles de periféricos, le fue muy bien, demasiado bien. ¿La siguen haciendo? ¿La DS se sigue haciendo? La 3DS es ahora. Tenés 3DS y tenés 2DS porque sacaron una versión que no... Me parece que todo eso se volcó medio al smartphone. Los juegos. El problema es que sigue siendo casual. Hay una diferencia en internet, es como...
muerte a los cerdos casuales, por decirlo de alguna manera, unitarios y federales. Claro. Vos tenés El sur de todo el mundo está jugando juegos. Sí, tenés el jugador casual, que es el que usa más tablet y más que nada teléfono, donde jugás a... Es probable que tenga juegos relaciones de- sexuales también en su vida. Claro. Muy difícil. Y después tenés los más hardcore que quieren más gráficos, quieren historias más largas, qué sé yo, y que el que hizo el mejor resumen de todo eso fue la Switch hasta el momento, que agarró y te dijo, bueno, tenés una consola de alta gama, no tope, porque la PlayStation 4 en cuanto a gráfico y procesamiento le pasa el trapo, pero en cuanto a portabilidad y juegos más casuales, ¿qué es esto que yo te digo? Siempre apuntó al, a- al mercado familiar. Tiene un mercado un pelín más grande, chicos más jóvenes, gente más grande también que se pega. Pero bueno, X. El punto es que el Game Boy dominó durante todos los 90 y sigue dominando, digamos, su evolución. Pasa, después tuvo hijos, Game Boy Color, Game Boy Advance. Pero bueno, portátiles con cambio de cartucho para el próximo programa. Ahora estamos con los portátiles sin único juego. Y dijimos, todos Game Watch Nintendo, los Tiger hicimos... Que tiene un sentido que metamos los Game Watch, porque la aventura salía mucho, como así como en el Sí, Tiger Donkey salía Kong y mucho Mario. en claro, como así en el Space Opera salía mucho en Tiger, en Game Watch tenías más estos géneros como decíamos, Donkey Kong, el mono en la selva, Mario haciendo de las suyas. Mario es aventura. Tiene ciencia ficción, tiene cosas raras. Pasa que siempre fue cambiando su contexto, ese es el tema, siempre dependía del contexto. Claro, yo pienso en El problema es que Mario siempre 1. fue medio fantasía fumada. Sí, también porque se podría claro, decir. hay princesas. Podría ser fantasía heroica también. Hay una cosa muy terrible. Él es un plomero que está en un mundo lleno de hongos. Sí, no es muy aventurero el problema. Que tiene que rescatar a una princesa de una especie de tortuga medio dragón. O sea, Pa. Claro, pero si el tipo fuese un arqueólogo, tiene sentido que es un aventurero, pero un plomero. un plomero es raro. Pasa que el plomero está Un plomero justificado. italiano, algo hecho por los japoneses. Todo es raro, todo es raro. En realidad Bueno, fue originalmente- cambiando de oficio dependiendo de en qué contexto estuviera. Al principio se llamaba Jumpman. Era un tipo que saltaba. ¿Qué pasa? Después, cuando aparece el primer juego de Donkey Kong, que es el mono que te tira barriles desde arriba, había un martillo. Entonces que dijeron, bueno, Mario es carpintero. Y después, cuando sale el primer juego, el Super Mario Brothers, el Mario Brothers en realidad, para la Nintendo 64, que te metías por tuberías, la Nintendo 64, No, pero la eso Nintendo no fue. Entertainment System, quiero decir la NES, Ah, o la Famicom, que te metías por tuberías, dijeron, bueno, ¿por qué se mete porque Es droga, es un enano el drogón. primero no te metías por tuberías, de hecho tenías que como limpiar las tuberías, eras vos Mario o Luigi, salían monstruitos por unos tubos y vos tenías que dar vuelta y pegarles. Bueno, eras un plomero. ¿Por Eso es qué? Famicom. Porque limpiabas, sí, exactamente, porque limpiabas cañerías. Podría haber sido proctólogo también. es difícil. Si te estaba saliendo una tortuga por el culo, ya estaba complicadísimo. Limpiaba No sé cañería. qué hace, ¿viste? Es la enfermera. El punto es que su profesión se mantuvo por eso. De hecho, hace poquito hubo una especie de notición que revolucionó las redes de los ñoños, cosas que dijeron que Mario había dejado de ser plomero. Y decían, no, pero ahora ¿qué se dedica? Y la gente decía, no, está desempleado, qué sé yo. Y después dijeron, no, bueno, Nintendo dijo, está bien, es plomero de nuevo, para que la gente no siga estupidizando. Ah, no, porque no. ¿Cómo había comenzado la noticia? ¿Por qué? No, Lo vieron buscando en el laburo. En el Mario Odyssey, que es el último juego que salió, ahí que es lo más aventurero que tiene, porque es básicamente exploración y viene medio de la 3Dización del Mario, ¿no es cierto? Pero es como el que tiene más, es como que visitas diferentes países, diferentes ciudades. Esta vez no es tanto planetas como en el anterior y no es tanto loop, no sé, en pequeños mundos aislados que no tienen conexión como en los anteriores. Dijeron como no tenía profesión, era un aventurero, es lo que dijeron. Y después tuvieron que decir que era plomero porque todo el mundo estaba preocupado porque no tenía Sí, trabajo. Mario era el nombre del portero de Nintendo en la sede Yankee. Hay toda una historia atrás de por qué el nombre de Mario. El punto es que es un aventurero, pero ¿Cómo se llama? como el contexto, Mario. ¿También Mario? No, porque se origina ahí. Porque en un momento, después lo hablamos cuando hablamos de la historia de Famicom, Los pero italianos como que hay como dos. sale por el diseño. Como tenían que en pocos píxeles poner una cara y no sabían cómo hacer, le pusieron un bigote, algo que parecía un bigote, y la primera reminiscencia fue el italiano bigotudo que hace pizzas en cosas, entonces por eso. Pero este portero además se parecía mucho. Tenía el bigote, tenía la cara y se llama Mario, entonces le pusieron Mario. Mario tiene como una especie de alegría medio psicótica todo el tiempo. Parece un tipo narcotizado.
Está siempre como exaltado y Sí, corriendo y sí, saltando pero rápido. además- Es medio, parece un tipo que No tiene llega una al raíz. nivel. ¿Cómo se llama el de Sega? ¿El azul? Sonic. No llega al nivel Sonic. Sonic pero- Pero Sonic está como enojado. Hay algo en Sonic, como viste que hay una cuestión de perfil que es como medio más violento. Mario es como un boludo sacado. Es como un tipo que se drogó y está fuera de sí. Pega unos buenos saltos y ahora vamos a hablar de un juego que envidia mucho a Mario. Pero bueno, para cerrar el tema de la tecnología del Game & Watch, hoy en día tiene vigencia en el Sudoku portátil, y que si uno lo ve no te das cuenta de su Sudoku, porque tiene la formita esa típica de Tiger, de tener la cruz a la izquierda y dos botones a la derecha, como haciendo un Game Boy trucho. Y también se han convertido en una especie de juego para nivel inicial, ¿no? Para chicos muy chiquitos esta tecnología aparece, porque está incluida en algunos juguetes. Sí. A partir del 99 estaba muy incluida en todo el merchandising de episodio 1 y vamos a ver que está presente también todavía hoy en algunos sistemas, porque mal que mal para alguna cosa muy simple es una tecnología, también es parte del merchandising. No sé si se acuerdan de los juguetes tipo los comunicadores que usaban los Jedi en la trilogía de precuelas. Sí. Bueno, eso se vende el juguete y, por ejemplo, yo tengo un tricorder que estaría buenísimo que tenga esa tecnología, tiene una tecnología más crota, pero que usas la tecnología del Tiger, pero para un juguete, y entonces parece que realmente estás cañando formas de vida, ¿no? Una cosa así, o sea, esa tecnología vivió de esa forma, o sea, la pantalla LCD y todo eso. Y no sé si tenés algo más de la época de los muy pocos píxeles, pues si no yo ya entraría en NES, con el Nintendo Entertainment System, con Pato Aventuras. Sí, dale con eso. Yo después voy a hacer quiero hablar un poco del género de aventura en el videojuego. En realidad el género de aventura ya lo veníamos charlando cuando yo hablaba de Sierra Games en Space Opera. Claro. Y la aventura gráfica y cómo uno le daba indicaciones a un personaje que vivía sus derroteros por el espacio en el caso de Space Opera. Pero hay que hacer una división. Nosotros estamos hablando de aventura en los otros formatos, digamos, escrito y audiovisual, en el sentido de el género duro de la persona que visita varios países, vimos este colonialismo y todo eso. Pero en los videojuegos hay algo distinto. El género de aventura gráfica incluye y mete dentro de sí, es más abarcativo, porque en realidad se refiere más a una forma de jugar, de controlar al personaje y de relacionarse con el universo en el que vive. Entonces, dentro de eso hay varios géneros metidos. Tenemos Space Opera en el caso de Space Quest, que hablamos de Sierra Games en el dossier pasado. Tenemos mucho terror y tenemos aventura y más que también mucha fantasía heroica. En esos cuatro como fueron bastante utilizados dentro de lo que es la aventura gráfica. Yo quiero hablar un poco de lo que fue LucasArts para este género. Sierra fueron próceres. Claro, LucasArts no era creo vos decime, pero no era una productora como las que hablamos en el programa anterior de Space Opera, de los productores de simuladores. No hay simuladores acá hay aventura pura y dura. Sí, después se empiezan a meter con más géneros, pero cuando arranca ni siquiera arranca como LucasArts, es Lucasfilms en su etapa de videojuegos. Ellos arrancan con una franquicia, con la película Laberinto. Sí. La de David Bowie. El primer juego de LucasArts, que en realidad es como Lucasfilms, digamos, videojuegos, es de 1986. Se llama Labyrinth el juego. Uno puede elegir si es su género, hombre o mujer, y su color favorito, y eso te pinta cómo es tu personaje en la aventura. Y básicamente vas recorriendo el laberinto de David Bowie. ¿Cómo se llama el muchacho en la película? David Bowie en laberinto, tiene un nombre, Jared. El príncipe. Sí, el príncipe. Bueno, tu objetivo es llegar a él antes de cierta cantidad de tiempo, que se medía como en unos ciclos que tenía el juego. Nosotros habíamos hablado de los juegos de Sierra en los cuales uno tenía que tipear la orden de lo que chateabas con alguien. Tenías que encontrar justo el verbo y justo el elemento para poder progresar. Era como, bueno, pegale al negocio, no sé qué quiere decir esto, agarrá tal cosa, no puedo agarrarla, entonces tenía que decir desatornillá con tenía que ser muy especíquico. Lo que hace la opción de morite y se apagaba el juego y ya está. Lo que hace Labyrinth quiere innovar en esto, y lo que te da son como opciones fijas. Vos tenés dos ruedas, una rueda como de acciones y una rueda de objetos que tenés disponible en el momento. Entonces vos vas haciendo, ¿cómo se llama? Circulando por esas acciones, y vas circulando por esos objetos, y
por lo menos no tenés que andar buscando y pegándole al escribirlo bien, o si tenés un error ortográfico no te reconoce, tampoco... No, yo creo que conté en el programa anterior que me gustaba poner puteadas cuando jugaba su juego. Claro. No lo contaste, ¿no? Sí, le podías poner puteadas y no, en general no entendía, no sé cómo era, respuesta incorrecta, ¿no? Que te ponía, Sí, no, por ahí tenían alguna acotación graciosa, te decía, no entiendo eso, dice, ¿estás seguro que querés hacer esto en ese momento? Bueno, yo me acuerdo en el truco que jugabas con un sistema similar, que cuando le pillabas la mina se sentía acosada, ¿te acordás? ¿Dónde estás poniendo las manos? Decía. Sí, no, eran terribles. Los juegos de chatear con la inteligencia artificial creo que es el origen de Skynet. Sí, llamarlo inteligencia artificial es un poco pretencioso. Era como, Sí, no. estás chateando con una base de datos. No era autoconciencia. Pensar no pensaba nada. Sí, no era autoconciencia claramente. Bueno, pero al año siguiente realmente van a crear algo que va a ser un estándar en lo que van a ser los juegos a partir de ese momento, por lo menos en LucasArts. Otros van a usar sistemas similares, pero me parece que lo tenían registrado los muchachos, porque van a crear lo que se llama SCUM. SCUM quiere decir Script Creation Utility for Maniac Mansion, porque lo meten en el primer juego que es el Maniac Mansion. Todos lo conocemos, es un juego clásico. Uno toma el rol de varios... uno puede elegir entre ponerle 9 adolescentes que tienen que meterse en una mansión ocupada por unos científicos locos. Yo sí lo jugué, nunca recuerdo haber podido pasar del primer nivel porque me acuerdo que tenía una manera de... O sea, vos tenías que encontrar una llave para entrar a una puerta, a una casa. Sí. Nunca logré eso. Nunca pasé de ahí. Bueno, el chiste... Vos fue solo Maniac, no tenía Mansion. Era tu juego. Era muy interesante porque cada uno de los personajes que vos podías elegir tenía como diferentes habilidades. Lo mejor era elegirse al tipo fuerte, al tipo ñoño y al tipo... y a una minita que era muy útil para otras cosas porque podías hacer casi todo en el juego. La minita que siempre es útil para... Pero el nerd era como fija que tenías que tenerlo porque era el que tenía más conocimientos, y los juegos de sierras jugaban mucho con el hecho de conocer. Después lo voy a mencionar más adelante con los juegos de Indiana Jones. El tema es que este SCUM se va a repetir y es básicamente una tableta por lo general, creo que al principio tenía 4x5, eran 20 acciones, Sí. y funcionaba con el sistema point and click. Uno cliqueaba en la acción, cliqueaba en la parte gráfica de la pantalla y veía cómo reaccionaba el personaje con eso. Por ejemplo, tenías agarrar, mover. El abuelo del Monkey tirar. Island sería. Bueno, el Monkey Island usan una versión más, porque digamos, cada año consecutivo el SCUM fue mejorando y fue evolucionando y fue cambiando, siempre para mejor. Por lo general en el 88 sacan un juego que es genial, que se llama Zack McCracken y la invasión de los alien dobladores de mentes, o de Alien Mindbenders en inglés, que sos un periodista que termina descubriendo una invasión alienígena de unos tipos que usan un sombrero porque tienen como los ojos muy arriba y se ponen como una máscara de bigotes y un sombrero con agujeros por donde pueden ver una cosa muy bizarra. Y un juego que me acuerdo me costó un huevo pasarlo porque vos podés viajar, pero tenés cierta cantidad de plata para viajar. Y si vos no viajás a los lugares correctos con la cantidad de guita que tenés, te podés quedar, no sé, en Zambia perdido. No. Sí, El juego capitalista más realista de toda la vida. y tenés que reiniciar el juego, cagaste. No puedes hacer dedo, nada. No. Vender tu cuerpo para conseguir No, tenés que volver al guardado anterior y te querés pegar un tiro. Ya podías guardar. Claro. No, mañana te mueres, yo no guardabas nada. Y en el 89 aparece nuestro amigo Indiana Jones en su versión juego de La Última Cruzada. Sí. Básicamente uno va viviendo las diferentes... ¿Ese no es el que es el de Atari, que es como una L y dos patitas abajo de Indiana Jones? No, acá tenemos gráficos un poco más importantes. Igual merece recordarlo. El de Indiana Jones era en planta, pero él estaba de perfil, sí. O sea, como si caminaría como Curly. Y tenía un intento de sombrerito como para darle... Un intento de sombrerito, y vos estabas en un templo que eran como un par de triángulos isósceles hacia unos costados, y venía como una especie de cosa verde y te comía. Sí, ese era el de Atari. El Indiana Jones, ya todos los juegos, a partir del Labyrinth ya había gráficos. Los primeros de cosas ya tenían una parte gráfica importante. NES tuvo 1, 2 y 3. No, NES tuvo 1, 2, 3 y 3, me parece. Me parece que tuvo como varias versiones. NES tuvo 2 de La Última Cruzada. El tema es que acá veías Indiana Jones y vas como replicando algunas de las secuencias del... Sí, como las escenas convertidas en pantallas, claro, en niveles. No eran todas, obviamente, y tenían resoluciones distintas, porque si no era como...
O sea, por ejemplo, lo que es la parte de la biblioteca, que tenés la X gigante en el piso, en realidad no es una X gigante en el piso, sino que tenés todos los números romanos y vos vas leyendo como libros para averiguar cuál de esos números haces como una cuenta. Quiero mostrarles, vamos a subir una imagen al Facebook para que vean cómo es, pero para que se den una idea, tiene una parte, tenés la pantalla dividida en dos, arriba hay una gran parte gráfica y abajo tenés lo que sería el propiamente dicho el SCUM, que son la lista de acciones y los ítems o los diferentes objetos donde lo puedes usar. La flecha de San Cruz era el viejo puntero de lo que hoy es El el puntero puntero del SCUM era una cruz, una pequeña, como una especie de mirilla de arma, por decirlo de una manera, una crucecita con un agujerito en el medio. En el 90 se fuman un muy lindo caño y crean el Loom, uno de los juegos más lindos de LucasArts. Cambian por completamente el sistema SCUM, si bien continúan porque en el 90 también sale Secret of Monkey Island, que es un juego de pirata, ya hablamos de esto, uno de los mejores sagas de juego de aventuras histórica y que influenció mucho a muchos juegos posteriores. Pero el Loom en particular quiero mencionarlo porque uno forma parte de una especie de tribu de lo que serían como los tejedores del destino, y en realidad no tiene acciones, sino que no, tiene como un báculo con varias notas y uno interactúa con el universo tocando diferentes melodías con esas 4 notas. La verdad que es muy interesante y es muy muy lindo el juego, es muy bello también gráficamente. Obviamente todos estos juegos que estoy mencionando tuvieron remasterizaciones en los 90 con gráficos mejorados y que le hicieron muy bien a toda la aventura porque quedan muy viejos. Cuando uno ve principalmente los primeros Mega Mansion, incluso el primer Indiana Jones con el Indiana Jones que salió después, que es el Destino del Atlantis, hay una diferencia gráfica enorme. Ya Indy parece Indy sobre todo que haya colores. Yo el Magnetic Mansion lo jugaba en naranja y negro. Sí, bueno. Pero vos podías tener la versión VGA que tenía como 5 colores. VGA tenía 5 colores. Era un montón. Y la computadora de 4 bytes. Bueno, el Loom es una mención que quiero hacer porque la verdad es muy muy lindo. Y es donde empieza con una filosofía de juego que es vos no te morís nunca. El feedback que ellos tienen en los juegos anteriores es que eso era muy nuevo. Todos los juegos anteriores tenías alguna forma de que te mataran el juego y tenías que volver al guarda anterior. En el Loom no te puedes morir. Lo vas a pasar o lo vas a pasar. La idea es disfrutar tratando de resolviendo los enigmas y dando vuelta a los diferentes puzzles. puzzles. ¿O jugás? Claro. Bueno, ese mismo año sale Secret of Monkey Island. Ya saben cómo es el juego. Guybrush Threepwood quiere ser pirata. ¿Se acuerdan? Salió en la tele un tipo de C5N en los 90, creo que fue antes de cuando era edad todavía. Hablando sobre lo que estaban tomando los chicos en las previas para ir a las fiestas. Bueno, en un momento el tipo habla de que estaban tomando grog. Porque un pibe en Facebook, haciendo un chiste, publicó la receta del grog del Monkey Island, que tiene líquido de baterías, tiene... Sí, lo levantaron en varios lados. Pero lo levantaron varios medios, tipo que la bebida que toman los jóvenes, pero eso fue América, eso claramente era América. El punto es que, bueno, sale del juego ese una bebida que toman los piratas, que uno tiene que presentar a los 3 jefes piratas para que te den una licencia de pirata. Una girada. Todos estos juegos están cargados de humor. Gran póster el de Monkey Island. Sí, gran póster. Bueno, muy buenos gráficos tenían también para la época. Me acuerdo que hacía como primeros planos de pixel art que estaban muy bien. Tiene algo que era muy disfrutable para los casuals o para la gente que no está acostumbrada a los juegos, que era como, tenías que ir acumulando cosas, había mucho de lógica dentro del bizarrismo de lo que planteaba, pero había muchas cosas de pensar. Entonces por ahí no era tan como lo que se convirtió... Pero yo voy a hablar desde mi punto de vista de los juegos de hoy, que es ruido. O sea, Michael Bay, ruido y cosas que se mueven muy rápido. Y era un juego que era divertido para la gente por ahí que no comulgaba con eso. Era tipo, tenías que pensar, había cuestiones lógicas, entonces tenías que conseguir los piojos para tirarle al tipo en la cabeza, para que le afeiten la cabeza y vos te lleves los pelos, distintas pavadas, pero que tenían una secuencia lógica que era muy divertida. Y eso debe haber tenido que ver con el éxito que tuvo el Monkey Island. También dentro de toda esta filosofía de no morir, me acuerdo que una de las partes más disfrutables era las peleas de piratas que eran con espadas. Eran dialécticas, o sea, vos tenías que lograr dar de vuelta el insulto que te habían dicho a vos. Entonces tenías como una lista de insultos y vos tenías que ganarle a la espadachina más importante de la isla.
que tenía todos los insultos que que vos no conocías. Entonces ibas peleando con otros que te daban respuestas a los insultos que vos le daban y con todas esas respuestas acumuladas ibas a donde estaba ella y le ganabas con las respuestas, que en realidad ella tiraba como variaciones medio raras y vos tenías que hacer como interpretación de qué responderle. La verdad que es muy interesante. Sí, yo en esa época era joven y escupía sobre esos juegos. Yo estaba muy radicalizado en los juegos de pelea en ese momento. Estaba con todas las versiones del Street Fighter 2, pues es así. Sí. Street Fighter 2 tiene muchas versiones. 4 o 5 versiones. Ya hablaremos de juegos de pelea. Y mucho Mortal Kombat. Yo eso de buscar el insulto No. y hacer clic. Y el pirata, putar A ese mí pirata, me para mí no era. fascinaba Claro, yo cuando era la joven, ahora me gusta todo, pero yo cuando era joven estaba en los juegos de pelea y bueno, plataformas, ¿no? Obviamente. Hay 3 o 4, ¿no? Monkey Island. Sí, bueno, en el 91, debido al éxito, sacan La venganza de LeChuck, que es el pirata de este fantasma que te persigue en todos los juegos. También muy bueno. Hace con un vudú final también, medio ¿no? abierto. Sí, en ese es el que hace vudú, porque él ya está muerto. En realidad en el primero está vivo y vos lo matás, en el segundo te vuelve a buscar de la muerte. Vos encontrás el McGuffin de ese juego, es un gran tesoro que supuestamente vos arrancás estás colgando de una liana en un pozo gigante con un cofre del tesoro en el otro lado y es como que todo el juego es un flashback de cómo llegaste hasta ahí. Muy bueno. Y bueno, tiene un final muy particular porque cuando te caes al hoyo finalmente, porque el LeChuck te viene a buscar, terminás como en un lugar moderno y salís como una especie de juego de feria. Sí. Y es como un final medio fumado, porque es como que en realidad eras un nene que tu hermano era LeChuck que te estaba siguiendo por un juego de feria. Una cosa muy, muy loca. Después, en el 92, sale Indiana Jones y El destino del Atlantis. Quiero detenerme un poquito acá rápidamente, porque es una historia original. No está basada en ninguna de las películas, claramente. La historia, bueno, arranca con Indy teniendo que robar algo de su propio museo porque vos al principio no sabés qué es, entonces vas como rompiendo todas las... Para poder acceder a diferentes lugares, vas como resolviendo como pequeños enigmas. Muy introductorio al sistema, en realidad. Y no es que lo robás, sino que decís dónde está esa pieza, la terminás encontrando en un locker en cualquier lado, se la llevas a un tipo que tiene un acento alemán que se le cae, que vos no lo sabés lo del acento alemán hasta que no lanzaron su versión remasterizada con audio, porque al principio nada más es un texto de color. Resulta que era el tipo que se lo conseguiste es un alemán, porque esto es también previo a la explosión de la Segunda Guerra, ¿viste? Viene esa etapa medio rara en la que vive Indy. Una época gloriosa entre Eso resulta que adentro tenía una pieza de lo que se llama oricalco, que era un metal que usaban los atlantes, que tenía la misma potencia del uranio, pero sin la radioactividad. Sumamente útil. Sí, algo sumamente útil. Entonces, bueno, en el medio te juntás con una falsa medium que se llama Sofía Hapgood, que es como el interés romántico de Indy en este juego, que tiene un medallón de un atlante que se llama Nur-Apsal, que le habla a través de la mente. Eso no es agarrarse al canon, eso ya es replicar tipo el medallón, ¿viste? Como decir, agarrate al canon, pero tampoco te vayas al carajo, o sea, tampoco te pido tanto. El punto es que terminan todos en la Atlántida. Resulta que la Atlántida se hundió porque los atlantes querían usar oricalco para transformarse en dioses. Porque tenían máquinas, vos vas a la Atlántida y eran como súper modernos. Lo que pasa que se fueron de mambo, estaban haciendo experimentos genéticos con oricalco. Y al final Nur-Al-Salv en realidad es un espíritu que está encerrado como dentro de cosas que quiere matarla a ella y sacrificarla para poder reencarnar. Indiana Jones 5 tiene que ser eso. No, te digo, la historia es hermosa. Tiene momentos muy Después se quejan de los extraterrestres de Indiana Jones 4, váyanse todos a cagar. Claro. Perdóname, yo no me quejo, pero acá no hay aliens. Acá eran terrícolas que tenían una tecnología con especial. Stargate, claro. Bueno, no importa. El punto es que es muy recomendable el juego, es muy entretenido, la historia es muy interesante. Los personajes son cosas. Muere mucha gente. En un momento vas a visitar a un tipo que está haciendo una excavación en un lugar muy frío y cuando lo volvés a ver está congelado, muerto. Son cosas medio raras de ese tipo. Después, bueno, sigo con la historia de LucasArts. En el 93 sacan El Día del Tectáculo, que es una secuela del Maniac Mansion, donde básicamente uno de los personajes menores del Maniac Mansion, que es un tentáculo viviente, termina dominando el mundo. Entonces tenés con tres personajes que esta vez son fijos, no podés elegir. Viajás en el tiempo para restaurar el tiempo. Ese mismo año sacan Sammy Max, una especie de policial de aventura. En el 95 sacan Full Throttle, un juegazo. El del motoquero. Sí, el del motoquero que lo acusan de un asesinato, en una especie de mundo distópico. Y ese mismo año sacan The Dig, una historia de Spielberg, que fue hecha aventura gráfica por LucasArts, que es también muy buen juego, muy recomendable.
O sea, estamos hablando de una época dorada de LucasArts donde sacaban una cosa mejor que la otra. Y el Scum fue mejorando y lo fueron aplicando cada vez mejor. En el 97 ya empieza como el ocaso, digamos, de la época dorada, en donde sacan el último juego bueno de Monkey Island, porque a mí no me gustó el cuarto, se llama The Curse of Monkey Island. Ya cambia mucho el estilo, no es pixelado, sino que es más animado. Más dibujo animado, es bellísimo. Sí, es muy muy lindo. Ya no tenés la rueda de acciones, sino que tenés la tableta de acciones, digamos los 12 o 15 acciones dependiendo del juego, que tenés que intervenir con el mundo, sino que tenés el cursor va cambiando, depende de dónde te poses, vos podés cambiar, hacer tres cosas. Podés, como por ejemplo, hablar, tocar o... había una más. Tenés como una boca, una mano y tenés como un... Que ya está una evolución del... había una cosa más que en el no proceso. me acuerdo, pero bueno, entre esas tres cosas tenés que elegir qué hacer con cada objeto y dependiendo de qué es lo que sea, si es, no sé, si es una caja la empujás, si es un botón lo apretás, si te elegís en la mano, si es una persona le hablás. No me acuerdo, había una cosa que tenías que lamer en algún momento, no me acuerdo para qué. El punto es que el juego arranca con Guybrush Threepwood animado arriba de un autito chocador en el medio del agua, haciendo como una referencia a esa cosa bizarra que había de la feria de juegos del final de Gozo, pero no se hace cargo. Seguís siendo un mundo pirata, o sea, te estás arriba del autito chocador, llegás a un barco pirata y es todo piratas de nuevo y qué sé yo. Muy buen juego también. Y después ya pasa al 3D, que es donde empieza a caer. Hasta ahí teníamos todos juegos con muchísimo éxito. Sí. El Grim Fandango, juegazo, que cambia, ya no es más Scum, sino que se llama Grimy el sistema, porque es en 3D. Sí, se vuelve vectorial, es bastante feo el gráfico. Los gráficos no son tan horribles. No, pero en general la historia del videojuego ya la vamos a hablar, pero hubo una etapa en la que venía el pico de lo que era la cosa un poco más... de pixel art, ponele, y cuando descubrieron como el 3D, hasta que se acomodan, hay unos juegos, por ejemplo, hay un Castlevania, que lo comparás con el anterior. Es horrible. Bueno, pero así hay un montón de juegos que... Nintendo 64, las primeras consolas, PlayStation y Nintendo 64, tienen de lo mejor y de lo peor del 3D en esa época. Tenés los arranques, y los juegos particularmente con bajo presupuesto, son espantosos. El Castlevania para Nintendo 64 es repulsivo el gráfico. Aparte es medio, es una visión, ¿cómo se llama eso? En tercera, no, o sea, no es plataforma. No es plataforma. Y Castlevania. Y el Grim Fandango, que fue un El fracaso. fue un fracaso, es un juegazo, la verdad que en toda ley es un muy buen juego, pero fue un fracaso en ventas. Ya parece que el cambio del 3D, la parte gráfica no interesó tanto, la gente estaba más interesada en juegos de pelea o en otras cosas. Sí, ya estamos hablando que ahí están. Ya estamos hablando del 98, ya está entrando como toda esa el Grand movida. Theft Auto, Sí. el Carmageddon, toda la evolución de ese tipo de cosas que van a copar el mercado. Van a venir más adelante igual esas, pero sí. Esto es, acordate que es el 98, es bastante... Need for Speed ya estaba como muy a full en esa Sí, el punto es que la aventura estaba empezando a caer en general. En el 2000 sacan también en 3D Escape from Monkey Island, a mí no me gustó ese juego. Y eso es lo último que hacen. Después empiezan, en el medio sacaron las remasterizaciones de todos los juegos y varias versiones de lo mismo con voces, más actualizado gráficamente y ese tipo de cosas. Lo importante es que LucasArts en todos estos juegos respetan mucho la aventura, ya sea de piratas, ya sea de Indiana Jones. Tenés muchos viajes a diferentes... Indiana Jones particularmente tenés que ir y volver incluso a varias partes del mundo. Y todos tienen esta cosa de resolver los enigmas y de buscar pistas. Y bueno, terminar consiguiendo el objetivo, que por lo general es algún objeto. O sea, un tesoro o rescatar en el caso de Curse of Monkey Island, el último juego el último bueno, en el 97. Tenés que LeChuck te transforma en piedra a tu novia y tenés que como devolverla a la naturalidad, digamos. Bueno, en todos tenés mucho de conversar. Es muy dialogado todo. Tenés mucha charla, mucha conversación y mucho puzzle ganso, como por ejemplo hay una cosa que siempre me costó un huevo darme cuenta por un tema idiomático. Una llave, la llave inglesa, para abrir no sé, cualquier cosa, una tubería o algo, en inglés se llama Monkey Wrench. En el Monkey Island 2 te encontrás que tenés que prender una catarata, y para prender la catarata tenés una gran válvula que tenés que abrir con una Monkey Wrench, con una llave. Yo no encontraba esa llave en ningún lado. Lo que sí tenía en el bolsillo era un mono. Le das forma al mono de gozo y es una Monkey Wrench y lo abrís con el mono. ¿Entendés? Es un chiste idiomático, y hasta que me di cuenta de eso. ¿Cómo lo hicieron en la traducción?
Que hay versiones en español. De ese No, juego. es que yo creo que lo jugué. No, no jugué en inglés, lo jugué en español. No me acuerdo cómo decía. Ahora que lo pienso. Y Llave. puede ser. Era llave de mono. Sí, era literal. Sí, 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 sí. No, no, no era muy. Las traducciones son obviamente el español. Latino no era un mercado en No, esta pero época para. ibérico. Pero bueno, todos los juegos. Hasta el Grim Fandango. Escape from Monkey Island no lo recomiendo porque no me gustó. Excelentes juegos. Todos de aventura y todos muy, 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 muy recomendables. Indiana Jones, particularmente, digamos, de lo que resalta acá, es la etapa digamos, 90s. A partir si quieren jugar algo raro, el Loom es para jugarlo. La saga de Monkey Island es toda buena, excepto el último. Los Indiana Jones, el de Fate of Atlantis es particularmente bueno, el primero, más o menos. Y para recomendar así aparte, Full Throttle, The Dig y Grim Fandango, juegazos. Eso es LucasArts. Después, si vamos a lo que es aventura en general, el primer juego de aventura real con gráficos fue en 1980, Mystery House, que hizo Sierra, que en ese momento Online Games, Sí. que esos sí eran gráficos vectoriales que dolían ver. Eso dolía verlo porque era un fondo negro con unas líneas blancas que te perforaban las pupilas. Sierra fueron los que hicieron King Quest, Space Quest, que ya hablamos en Space Opera, y lo que serían los juegos jeropas. Sí. Como por ejemplo el Leisure Suit Larry, que básicamente eso es un petizo muy grasa que su objetivo es coger. Terrible. Sí, todo lo que te puedas Igual, imaginar. ya hemos hablado de esto en el mundo gamer, subsisten cosas que han desaparecido de todas las otras ramas del No, entretenimiento. igual, acá estamos hablando de los 80, en esa época. Estaban en todos lados. Acaba de ganar polémica en el lugar un premio nacional muy importante, así que yo pondría en duda algunos criterios. Pero puede ser. Pero los videojuegos son un receptáculo donde anidó el espíritu de Hugo Sofovich, se encarnó en el Yo mundo voy a Hablado reiterar, de polémica. Mass Effect es más que eso. No importa. Bueno, voy a mencionar una lista de juegos así rápidamente para cerrar con la parte de aventura gráfica. No para cerrar completamente, porque después voy a hablar de Block Sword un poquito más extensamente, uno de las sagas más mejores y que llegaron a la modernidad, también obviamente enchotecidas por el tiempo. Pero voy a mencionar el Myst, aventura muy psicótica en primera persona en una isla. Muchos juegos de Sherlock Holmes, hay una saga de Sherlock Holmes muy hermosa en aventura gráfica. Un juego que yo tenía cuando era muy chico que nunca lo pude jugar, que ya lo mencioné cuando hablamos de Space Opera, que se llama Hugo House of Horrors, donde sos también tipeando las acciones, muy berreta, sos un tipo que tiene que entrar a una casa embrujada con todos los monstruos, están el hombre lobo, cosas cenando en un momento cadáveres. Shadow of the Comet, tema Cthulhu, ¿cómo se llama el autor de todo lo Lovecraft. Mucho Lovecraft en la aventura gráfica, muy bueno. Shadow of the Comet, muy recomendable. Hay juegos de Star Trek en aventura gráfica, uno particularmente, que está muy bueno. Gabriel Knight, un personaje que tiene también su saga de juegos. Discworld, una forrada hermosa, donde sos un mago. Discworld porque se refiere Mundo Disco. al mundo disco. El mundo disco tendrá algo que ver con las novelas de Terry Sí, Pratchett. exactamente. Mira. Runaway, una saga donde sos un personaje que se llama Brian Blasco, que arranca con mafia y termina con cosas místicas, muy loco. Pues son 3 juegos particularmente muy buenos, creo que hay más, pero siempre la trilogía es buena. Ya a partir de ahí empiezan a pifiarla. Still Life, muy bueno también, juego más policial, pero de aventuras, viajás por el mundo resolviendo un caso en particular que tiene que ver, estás en 2 épocas, en los 50 y en los 90. Claro, El presente de ese momento, resolviendo un crimen que el personaje en la actualidad cree que está relacionado con un crimen en los 50 que resolvió tu abuelo, o que no llegó a resolver en realidad. Y después me crucé con una cosa muy graciosa que yo se les comenté fuera del aire. Nunca lo jugué, no sé de qué se trata, o sea, más o menos sé de qué se trata. Una cosa se llama Rex Nebular and the Cosmic Gender Bender. Es más para Space Opera, yo lo entiendo, pero es una aventura gráfica. Básicamente sos un tipo que va a un planeta donde todas las mujeres mataron a todos los hombres, dominan el planeta y El miedo de Feynman, Claro. el movimiento feminista. y tienen una máquina para cambiarle por muy breve tiempo el género a alguna de sus de los habitantes para poder reproducirse. Y tienen en la superficie un montón de mujeres que son ganado, que son más bien, viven como en tribus, y abajo hay como una ciudad súper tecnológica donde están las que dominan el mundo, que
Y vos no sé qué vas a hacer ahí, pero debe ser algo bastante misógino y desagradable. La vas a matar a todos. Claro. Bueno, y ahí yo cierro con una aventura porque si no vamos a estar mucho más tiempo. Bueno, Aventura gráfica por ahora, sin extenderme demasiado. aventuras para retomar con lo que hablamos de nuevo en el primer volumen. Vamos a hablar de Pato Aventuras en NES, Nintendo Entertainment System, la hermana mayor de Famicom. En realidad salieron medio al mismo tiempo y hay muchos juegos que se comparten. Este es uno. Este es uno. Y este es uno de los mejores juegos de... La Famicom es japonesa, la NES es la que se exportó a Estados Unidos. A nosotros nos llega la Famicom igual. Sí, nosotros Porque lo que nosotros decíamos Family Game es la Famicom. Y son, bueno, 8 bits, como decíamos. En el juego uno tiene que encarnar a Uncle Scrooge, es el tío rico. Y es un juego de aventuras plataformico, muy de plataformas, muy hijo de Mario. Gráficos al nivel, tiene su versión en Game Boy, que fue la que jugué primero, después pasé a la de NES, años después. Hay que decir algo que me da bastante bronca, que el movimiento básico del juego es una combinación. Eso ya es para ponerse un toque picante. Es decir, vos tenés dos botones y una cruz y los dos botones del medio. Ya con eso para mí la tecnología debió haber quedado para siempre. Todo lo demás que viene más es un horror. Pero ahora bien, salto con uno, pateo con el otro. Y si no, pulgar en uno y muevo el pulgar para los dos. Ahora acá en Scrooge para pegar tenés que hacer salto para abajo y golpe o combinar para adelante y golpe. O sea, son los movimientos básicos combinados es una forrada. Y además no te lo explica el juego. No. Y la hobby consola tardaba en llegar. O sea, no es que yo ya me entero. Entonces ya eso era un dolor de La pija. hobby La consola. revista que te da. La revista estaba todas las claves. Claro, la Yo hobby voy a- consola era yo la voy a española que hacer- nos llegaba a nosotros. Una de las cosas por las cuales ese juego es tan exitoso es por esa mecánica. La pensaban, tiene que O sea, es ese tipo de gameplay era medio único para el momento y le agregaba una cosa extra al juego. Vos podías, básicamente lo que hace Tío Rico es saltar sobre su bastón cuando haces esa combinación. Y podés ir como rebotando sobre los enemigos, saltar Eso más está alto, bueno. agarrar diferentes Eso lo cosas. hereda el juego de Tiny Toons, que es muy parecido, que también son hijos de Mario, sobre todo Mario 3, el de Tiny Toons, que también es de 8 bits. Lo que tiene también es, bueno, eso que vos bien estabas mencionando, básicamente vos lo que tenés que hacer es recorrer las pantallas, un juego de plataforma dijimos, y ir rescatando a Hugo, Paco y Luis, el piloto, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, los personajes de la serie. No, hay un piloto pato. Baloo es, de otra- sí. es el mismo Disney, pero en otra franquicia. No, es medio un pelícano. Sí, 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 es sí. en realidad es un pato con mentón. No sé si es un pelícano. Porque había un pelícano también. No, pero es un pato con mentón porque es como un pato Es un ganso. de los años 50, claro. un galán. pato tipo. Héroe. Pero no es un ganso, había ganso, pero eso no es un ganso. No. Los gansos son más gordos. Creo que la villana principal es la bruja pata o es tu rival de cosas, ya ni me acuerdo. Creo que la bruja pata es. La bruja pata es uno de los malos. Y yo, la verdad, nunca logré pasar el nivel de los carritos mineros. No, qué mal. En un momento vas a la luna en ese juego. Sí, ese llegué, pero en Game Boy. Tienen, como decíamos, muchos niveles, todo el tiempo estás juntando plata y rescatando a los propios. El puntaje es la cantidad de plata que vas recaudando. Sí, a diferencia de Mario. Y vamos a retomar ahora ya pasando a los 16 bits en SNES, Super Nintendo, eso, Super y NES. un poco de Sega con dos Super juegos Nintendo, que en Argentina. retoman algo que nos contó Fede en el programa anterior, que es el tema del enemigo interno. Y en este caso será Street of Rage y Double Dragon. Que son dos juegos de piñas. Es un género beat'em up que algún día lo desarrollaremos más, que es eso es uno de mis géneros preferidos también. Es más o menos el espejo de lo que vos contaste antes. Acá el diálogo está totalmente vedado, acá los puños son los que mandan, pero básicamente es eso. Hablas con los puños. Claro. Ni siquiera hay diálogo. El Double Dragon original arranca con. Violencia de género. Claro, hay una mujer en la calle, viene un tipo, le pega en el estómago, se la sube al hombro y se va. Y de repente se abre el garage, que está inmediatamente, o sea, que no cambia plano, nada. Pasa eso, salen de pantalla, se abre el garage y está tu personaje así que sale a buscarla. Y básicamente es cagar a trompada todo lo que se mueve hasta que llegas al final. Exactamente, vos sos Billy y la chica que es secuestrada es Marian, son dos trompadas en la cara, una en la panza, se la cargan al hombro y se la llevan. Y vas a estar con Jimmy, que es tu amigo tuerca, que está en el garaje arreglando el auto mientras tu novia la mandaste a comprar los puchos y te la raptaron los Black Warriors. Un malviviente, sí, un extranjero. Los Black Warriors. Sí, porque son negros o marroncitos. Black A eso Warrior, iba. Black Warrior es negro. Maravilloso. Este es un juego creado por Yoichi Kashimoto.
Y va a haber una versión yankee que va a tener, en vez de Billy y Jimmy, a Spike y Hammer, que van a ser los dos personajes principales. No, hay una de las versiones que tiene un personaje que le pifiaron la traducción y en vez de ponerle Billy le pusieron Bimi. Y es muy gracioso. Esto es creado por Techos, una gran compañía, y eso que vos estás diciendo creo que es la versión de Taito, que es la distribuidora. Es un juego de 1987 y, como dijimos, es de 16 bits, pero después tuvo su versión en 8 bits también, porque está la versión en Family de yo lo tenía en Game Boy y también lo jugué en SNES. Acá pasa eso que decíamos, los malos van a ser generalmente de origen de los países colonia, de los países del tercer mundo, que ya hablaremos, es decir, son latinos, negros, y hay transexuales. Eso es un tema que trajo bastante problema porque en realidad hay prostitutas que te cagás a palo, pero en Europa dijeron no le pueden pegar a mujeres, entonces lo convirtieron en travestis, así lo arreglaron. Claro, no, es algo muy bizarro. ¿Cómo lo arreglaron? O sea, ¿lo dice en alún lado? Le cambiaron el nombre. Básicamente vos tenés pandilleras, que son prostitutas, o sea, son minas que tienen un mini short de jean, tienen una gorra como de policía y una remera, una como... Primero, cuando lo pasan, lo modifican, le ponen pantalones un poco más largos, Sí. que le llegan hasta la rodilla, Sí. y dicen que se llama, no sé, como en el manualcito te aparece, se llama Carlos, ponele. Entonces ahí salió toda una teoría de que en realidad se llaman Poison y Viper, me parece, las dos mujeres que aparecen ahí, de las pandilleras que te pegan con un látigo encima, bien sado. No, pues eso es eso. En Japón se lanzó así y eran dos minas, y acá son dos tipos que se disfrazan de minas y por lo tanto son travestis, entonces les pegas a travestis. Se le puede pegar. Claro, porque son A travestis. Ren se los puede matar, pegar, está muy bien, claro. Y a Eso los no otros violencia hombres de también, género. y sobre todo los Eso no es violencia de extranjeros. género. El Double Todo Dragon. muy terrible, todo. Tratás de arreglar y lo haces peor, es como... Claro, Jorge, ¿cómo nos usamos? Ya está, que sean todos putos, todos travestis, no te vamos a ver, lo pueden matar a golpes sin problema. tenemos negro, tenemos latino, y pues, que sean putos. Está todo bien. Claro, lo pueden matar a golpe y está socialmente aceptado. Es como- Son los valores de Shoichi Kashimoto. No, Koichi Monogatari era todo igual. Eran minas y estaba todo bien pegar a la mina. Ahí va a decir que después cuando lo adaptaron fue- Claro, la adaptación fue... O sea, ya venía siendo... Ponele que Es sea la, polémico. es la corrección política incorrecta. Claro. Ponele que decís, está bien, no le quiero pegar a mujeres, pero ya de por sí digo, bueno, pero está el personaje. Ya está. Claro, no, y aparte- También es parte de los secuestradores. ¿Por qué no le vas a pegar? Para eso son los malos. ¿Cómo pegarle a los malos? Claro. Y no, es que son chinos, son negros, son gente que se une esta lógica. Lo importante es que sean pobres. Si son pobres, a todos les puede pegar. Pobres y extranjeros, si es posible. Viniendo de estos lugares. Y el Street of Rage, ¿sí? Es un juego muy parecido, es del mismo género de beat'em up. A mí me encanta, es un juego muy igual, o sea, por supuesto tiene a nivel gráfico es muy elaborado, sobre todo porque el Street of Rage, a diferencia de Double Dragon en algún momento, sobre todo en los niveles finales, y más que nada el de NES, tenés momentos platformicos, tenés momentos de estar saltando plataformas. Que es medio es una molestia. Sí, porque porque meter en no es un juego para eso. Porque encima tenés la perspectiva cambiada, no es la plataforma. Es que el beat'em up usualmente es lo que tenés isométrica. Claro. Y la plataforma es plano, es tipo La Monge plataforma de un plana, lado. Entonces tenés un botón de salto y que es más funcional que botón de salto en isométrico, que es un garrón porque le llegas a pifiar por un pixel y te Y morís. no entendés bien. Ojo, servía como para los malos. No sé si te acordás el Battletoads o el Golden Axe, que eran grandes Revoleados. íconos del beat'em up, que tenían momento plataforma, más el Battletoads. El Golden Axe. Battletoads y era plataforma. difícil. Pero podías tirar a los malos. Sí. Los malos venían caminando y decías, vení, seguime, cayó el precipicio. Seguime. Y esa la usabas mucho. Lo que tiene Street of Rage es, además de, bueno, como decíamos, estéticamente es mucho más interesante. Tuvo varias secuelas, desarrolló 3 títulos del 91 al 94. Dijimos, también explora la cuestión del enemigo externo. Van a estar protagonizados por Alex Stone, Adam Hunter y Blaze Fielding, que es la única chica, ¿no? Que yo jugaba con ella siempre, ella es la chica, ¿no? Yo siempre usaba la mina. Tipo Golden Axe, tenías dos Sí, chabones. no me puedo acordar bien la imagen. El villano es Mr. X, obviamente es negro. Y en este caso es como una especie de cuestión posapocalíptica en la cual la mafia tomó. Como que el Estado. Es como una cuestión posapocalíptica, es como una guerra nuclear. El Estado cae y las mafias se hacen cargo de las calles. Y acá hay que. Y es el señor X, ¿no? Y hay que andar por la vereda cagándolos a palos. El miedo regañano a las pandillas. Sí, esto tiene, sobre todo el beat'em up y estas versiones del beat'em up que son las más icónicas, que no son en Tierra Media como Golden Axe, esto es en la calle, son bien en las películas de Charles Bronson, digo, esto, el coso Reagan llevado al terreno del arcade y bueno, en este caso en el Street of Rage más de la consola hogareña.
Por ahora beat'em up respecto del tema de la aventura, creo que estamos. No sé si tenés algo más para decir de Street of Rage o del Double Dragon. Double Dragon tenía una serie animada también, no tiene nada que ver con el videojuego, que tenía las máscaras. Sí, había magia, yo la veía el dibujo animado. Sí, estaba bonito, a mí me gustaba. Que eran los gemelos Jimmy, Billy y Lee, y tenían el tatuaje del dragón, del doble dragón, y te enfrentabas a la... Están rescotados. Sí. Rescotados para Claro, nada que ver con dos camioneros golpeadores de inmigrantes, nada No, que ver. eran Dos tuercas, mecánicos. Tuerca y mucho chalequito de jean. Sí, Y abajo sí. nada, ¿viste? Y Muy 80 eso, sí. sí. Y para cerrar tenemos a Lester de Unlikely, Lester el que no tiene suerte, que ya esto es SNES, Super Nintendo. Seguimos con los 16 bits como la versión anterior. Es un juego distribuido por Visual Concept y su creador es Jeffrey Thomas. Yo creo que estéticamente es un juego muy lindo. Lo protagoniza un nerd que está leyendo un cómic, se aburre y se duerme en el puerto y queda arriba de un barco. Los juegos más Y lo abandonan y lo abandonan en una isla desierta. Ahí tiene su aventura en la que su desenlace es ponerla. En el camino, Lester está, como vos decís, una isla. Uno de los problemas que tiene Lester, otra de las cosas que yo me quejo, pero bueno, la gente dice lo mismo que decía Juan a veces, que es hay que darle complejidad a los juegos, no tienen que ser todos iguales. Lester se asusta. No, acá es una forrada. Porque el problema es que el juego te quita control sobre tu personaje. Sí. Eso es muy molesto. Una cosa es que te ponga desafíos, como por ejemplo, no sé, tenés un arma y te la sacan en el plot por algo, se te cae lo que sea, y la tenés que recuperar o algo así. Otra cosa es que vos te estás acercando, ves un cangrejo, y el tipo sale corriendo para el otro lado y te volvés a la pantalla de atrás. Sí, y es como, no. Sí, es un pelotazo en contra Lester. Por momentos Lester se la manda muy mal. Lo que tiene Lester también es que no es nada ágil, que es lo que decíamos antes, yo decía, lo envidiará a Mario, porque no, si saltás de muy alto y caes, perdés un poco de vida. Eso pasa, lo vamos a ver después en Tomb Raider, que ya es para juegos más avanzados, donde tiene un damage, una sensibilidad más fuerte el jugador. No sé por qué Lester tiene eso. Y después para trepar, subir y bajar, es bastante lelo y tiene como una técnica medio rotoscópica, tipo un juego que ya mencionaremos, que es muy importante para el tema de la aventura, que es el Prince of Persia, ¿no? Hay mucho de Prince of Persia en Lester, Sí, mal entendido y mal llevado. Pero sí, Lester está encabezando las listas de los juegos más hijos de puta y será de alguna manera siempre uno de los que encabezará los rankings de los peores juegos, porque es engañoso. Lester tiene buenos gráficos, es interesante Lester, pero termina siendo un juego muy hijo de puta. Es corto encima. Si vos sabés cómo pasarlo, lo pasás en 10 minutos. Es una mierda. Sí, y termina poniéndola básicamente una playa con minas que es en la otro borde de la misma isla. Sí, Es decir, lo que tiene que hacer es atravesar la isla, el hijo de puta. Digamos, siguiendo en la línea, yo me quedo con aventuras gráficas para cerrar por lo menos el tema definitivamente. Quiero hablar de una en particular, que fue muy aclamada por la crítica desde que salió su primera entrega, porque tiene 5 juegos en total, que ella había mencionado que fueron desmejorándose por lo menos para las últimas 2 entregas. Pero como siempre la primera trilogía siempre funciona muy bien. Estoy hablando de Broken Sword. Broken Sword arranca en el 96 con The Shadow of the Templar, la sombra de los templarios o el misterio de los templarios. Hecho por Revolution Software, una empresa británica, que sigue las aventuras de George Stobart, un turista que está en París, y Nicole Collard, que es una periodista. El tipo es abogado, por lo que tengo entendido, medio que nunca sabes bien qué es lo que hace, porque el primer juego está de vacaciones y aparentemente tiene mucha plata para viajar en avión, pero no tiene plata para pagar un taxi, porque uno de los Tiene millas. puzzles... Claro, tenedor de Levax. Claro, no sabe qué garón pasea tenían. Pero bueno, No tiene Uber. el juego arranca a pura acción con un tipo, con George tomándose un café en un cafecito ahí parisino, y de repente explota el café. Toma. Y el perpetrador de este atentado es un payaso. Siempre. Que entra con, Si no son los mismos. claro, entra con un acordeón que tiene una bomba adentro, se lleva un maletín de un señor que estaba ahí adentro. Y bueno, de movida... Esa es con el Scum, es una aventura gráfica. No es Scum, es point and click. Vos... Pero es del estilo del Monkey Island. Es el estilo muy grande. El tema que tiene en particular es que uno puede... cuando uno posa el cursor sobre los diferentes objetos, va cambiando el icono. Que es lo que pasa con los últimos que yo había mencionado de... La boquita y la manito. Claro, aparece la boca si vas a hablar, aparece...
las otras son todas manos, o sea, si querés ir a un lugar apunta en una dirección, si querés ir para otro lado puedes ir para abajo, para arriba. El gesto tiene un gesto de tomar, que es como, no sé, como si uno estuviera agarrando un pañuelo del piso con los dedos, no sé cómo explicarlo. Pero va cambiando el icono y hay uno que es de acción, que sirve para casi todo, que son como dos engranajes. Y la verdad que es un juego muy interesante. Te encontrás con una periodista que se llama Nicole Collard, de ahí del periódico La Liberté de París, que es medio un tabloide de mala muerte. Y bueno, ahí arranca la historia que te das cuenta que hay una conspiración donde hay varios asesinatos a varias personas en el mundo de siempre un tipo disfrazado. Y descubrís viajando, encontrás un objeto principal que sería como una especie de pergamino antiguo que es de la era de los templarios, que tiene como varias pistas y vas viajando por el mundo agarrando diferentes objetos, todo para llegar a lo que uno creería que es el tesoro de los templarios, que es como lo que se supone que están buscando estas personas, estos conspiradores, que en realidad te das cuenta que son como unos neotemplarios los malos y el hombre disfrazado es uno de los Saiyajin. Ustedes saben qué son los Saiyajin. Son Dragon Ball, una ¿no? secta. No, Saiyajin es eso. Sí. Sí, es algo que se ven en los juegos Assassin's Creed. Los Saiyajin eran unos. Ah, lo de Assassin's Creed vi la película, la de Fassbender. Sí, bueno, es malísimo. Tuve que ir al cine con una expareja. Bueno. Terrible. El punto es que los Saiyajin eran un culto de Medio Oriente. Siempre lo enfrentaron con los templarios, pero por lo que tengo entendido, en la historia real estuvieron en épocas bastante distintas. No puede ser tan mala la película de Fassbender, no puede ser tan mala. En un momento Fassbender habla español. Yo voy a subir voy a matar de... Es como el Spanish Boss. Sí. What? Y aparte, la película es él con una grúa agarrada en el culo y moviéndose con una grúa en el culo. No, es terrible, perdón. Ese es lo que en los juegos es más sencillo, yo siempre lo aclaro esto. En los juegos uno es más permisivo y lo que haces es el personaje se recuesta en una cama que le lee la memoria genética y mentalmente vive las cosas, pero no tiene que moverse físicamente como No, el acá personaje. metían columna en el orto y era bastante choto. Sí, el brazo ese mecánico es horrible. No, Fassbender, entre eso y lo que nos hizo en Alien, ya yo llegaré al terror cósmico. Bueno, el punto es que viajas por el mundo. Los Saiyajin son estos, lo que decía, una secta de Medio Oriente que mataba políticos influyentes, básicamente. Se llamaban Saiyajin según el juego. No sé cuán real sea esto, porque tiene como mucho. Es muy dialogado. Casi todo lo resolvés por diálogo y tenés que investigar mucho, charlas con gente de museos, charlas con gente de otros países, charlas con mucha cosa histórica. No sé debe haber partes más o menos basada y parte no tanto. Aparentemente lo que hacían era drogarse con hashish, algo así, para tener visiones del paraíso y después para así fanatizar a los tipos y hacer que mataran gente a toda costa, porque como sería el terrorista islámico ahora, ponele, mataban gente y después iban a juliarse 70 vírgenes, una cosa así era, ¿no? ¿Por qué tienen que ser vírgenes? No entiendo. Ese es un mito de Occidente para justificar los problemas políticos, ideológicos, religiosos de 1000 años. Los relacionan en realidad son todos unos drogadictos que lo que quieren es ponerla sin parar, entonces van y te ponen una bomba. Al colonialismo, todo no tiene absolutamente nada que ver. Son un montón de drogados sacados que quieren ponerla. Bueno, el punto es que en realidad el Saiyajin está medio de tu lado, lo que pasa que en su cosa de evitar que los neotemplarios dominen el mundo con este tesoro que en realidad es como una especie de cosa mágica que te hace absoluto. Es como una cosa que tiene que ver con la alineación de los planetas y no sé qué miércoles que hacía que los templarios en su época fueran muy carismáticos y convencieran a mucha gente, que fueron una secta muy, muy grande en el medioevo, y uno recuperando diferentes artefactos El ubica... carisma le falló porque los terminaron ejecutando todo. Bueno, te cuentan un poco de eso, la historia de... Supuestamente fue Felipe... Sí, en Francia, no sé. Felipe el no sé qué cosa que agarró y los quemó todos en una pira para encontrar el tesoro y nunca lo encontró el tesoro. Y bueno, viejas España, Siria, París, obviamente, Inglaterra, Escocia, Irlanda, varios lugares. Cada uno tenés como un sector donde haces más que nada. Hay una parte infame por lo gansa que es tenés que pasar una cabra. Muy groso. Hay una cabra y vos no sabés qué hacer porque cuando te acercás la cabra te persigue.
Aventura. Aventura es igual. Pura y dura. Las aventuras que viviríamos la gente normal. Uno que vas al campo y charlas y de repente te persigue una cabra y eso es la más llamada. Y pasás vergüenza y te caes. Hay una dicotomía muy extraña que es, hay cosas como medio realistas, como lo de la cabra que vos decís, medio ganso, pero después podés convencer casi a cualquiera de hacer cualquier cosa. Le sacás información a la gente porque sí, por charlando. Es medio extraño, pero funciona muy bien. Todo está rodeado mucho de humor. Él es un tipo medio sarcástico que bardea a la gente. Y siempre termina quedando como el orto en un montón de situaciones porque sigue siendo un periodista pelotudo. No, periodista no, él es un abogado medio ganso americano en Europa y todos lo bardean porque es norteamericano siempre, todo el tiempo. Él, obviamente se enamora de Nicole. Ahí en Roma se yo reencuentran el tesoro. Los templarios mueren en una explosión. Ellos salen volando así, la típica final de película de acción. Cool guy. El asesino termina muriendo, lo termina matando a los templarios. Pero bueno, la aventura es genial. Es muy entretenido. Es bastante difícil. Yo lo jugué hace varios años ya. Para refrescarme la memoria, no tuve mejor idea que poner en YouTube un juego completo. Digo, bueno, debe ser rápido porque los tipos de YouTube ya saben dónde tocar cada cosa. Bueno, son 7 horas. Si vos sabés dónde tocar siempre, son 7 horas de juego. Yo lo he pasado en semanas ese juego con un amigo. Y bueno, y obviamente seguimos con el 2 y con el 3. Hablamos del 96. 97 es Broken Sword 2, Las Fuerzas del Mal, que en realidad en inglés es Smoking Mirror, pero no sabían cómo traducir el espejo humeado acá, supongo. Espejo borroso sería. Ese es como el espejo esmerilado de Smoking Mirror. Lo que pasa es que hace referencia a un espejo con humo en serio que es una reliquia de los mayas. Acá viajan a México, a un pueblo en particular donde tienen que recuperar 3 piedras para mantener encerrado un espíritu. Mantienen el concepto de lo que veíamos de las pelis de aventura, así bien xenófobo, los latinoamericanos andan todos en burro y calles de tierra. El pueblo en el que van particularmente, hay un mercadito tirado, vamos a poner imágenes en el Facebook, no sé si ya están subidas esas. Sí, yo les pasé un par de imágenes y todos tienen... Yo jugué la versión traducida en español, claro, y los doblajes son... ¡Pero patiploca! Porque los nombres de los dioses en mexicanos son como muy, muy mayas, particularmente, son como muy raros. Y bueno, se abusan un poco de eso, la policía es corrupta, y claro, jugás con eso. El gobierno, la barbarie, está muy bien. La falta de Estado, los estados fallidos. Sí. Y ya el primero tenía un poco de ese místico al final, hay como mucho histórico y acá ya es mucho más místico, es como piedras poderosas y eso, sigue tu relación con Nicole porque ya es como tu pareja, entonces te acompaña a todos lados, no es algo tan fortuito. Después tenemos la tercera entrega, El Sueño del Dragón o Sleeping Dragon, que también es un buen juego, y la 4 y 5 porque a partir de la tercera ya empieza a ser en 3D, si no me equivoco. Cambia un poco la metodología del juego, hay un poquito más de acción. En estos juegos podés morir bastante seguido. Si vos la pifiás, es muy probable que o en el primero que venga el Yashin te pegue un tiro, que venga un templario y te pegue un tiro, o no es tan sorpresivo y tan ¿cómo decirlo? Injusto. Molesto o injusto como en los juegos originales, donde por ahí estabas caminando y de repente pum, apareciendo, sino que las situaciones en las que estás en peligro están claras. Y lo único que tenés que hacer es resolverlo lo más rápido posible. No sé, hay cosas boludas. No me acuerdo si en el segundo o en el tercero te encierran con una araña gigante que si te muerde te inyecta veneno, cosa que es raro porque las chiquitas son las que tienen más veneno. No importa. El punto es que es una araña peligrosa y vos estás atado y tenés que como escaparte. Siempre con humor. Yo creo que también les pasé una imagen de eso. En un momento estás al lado de una biblioteca y cuando apuntás a la biblioteca para ver, dice: estaba buscando, no encontré en el libro de qué hacer si uno se encuentra encerrado y atado a una silla con una araña en una habitación. Boludeces así. Está muy bien. Bueno, y después el 4, El Ángel de la Muerte, y el 5, Maldición de la Serpiente, 2005 y 2013. O sea, venimos 96, 97, 2003 y después 2005 y 2013. Ya como que se tomaba mucho tiempo, la popularidad fue bajando y ya a partir del 4 y el 5 no tuvieron. Primero que los hicieron, el 4 lo hizo otra gente, así que ya cambió un poco. Me imagino ya no es más eso del multicursor y todo eso.
No, eso cambia ya en el tercero. Ya te digo, uno es más, es otro tipo de control. Uno tiene, porque ¿qué pasa? Cuando en un point and click normal, el personaje está quieto, uno aprieta clic en un lugar para que el tipo vaya hasta ese lugar. Acá no, en los 3D ya tenés control completo sobre el personaje, o sea, vos lo movés por todo el espacio con con el joystick o con las flechas del teclado, ese tipo de cosas. Y la interacción es en objeto particular, vos te acercás al objeto y apretás el botón de acción o apretás el botón de cosa, usan más botonera, no es point and click, es un método más sencillo. Algo que me quedó decir de cuando estaba hablando de LucasArts, muchos de esos de los que trabajaron en esos juegos después migraron a otras cosas que se transformó como en el medio en el futuro de la aventura. Particularmente, por ejemplo, Tim Schafer, que fueron los que desarrolló los primeros, estuvo en el desarrollo de los Monkey Island y del Loom y de alguno de esos. Después fundó Humongous Entertainment, que hizo unas aventuras gráficas muy populares, pero para chicos. No sé, como Pijama Sam, Un auto que habla, donde el personaje viaja como a mundos medio fantásticos y resuelve problemas más bien de niños, puzzles más sencillos, Claro. y que también tiene una división como más seria para adultos, pero bueno, X. Después, un grupo de los que trabajó en LucasArts también fundó lo que lo que se llama ahora Telltale Games, que fueron los que revivieron Sam y Max, que hicieron esas aventuras gráficas episódicas que uno va comprando como capítulos. Que también hay una de Volver al Futuro, hicieron de Walking Dead, un juego muy popular, también hay de Batman. Telltale Games se diversificó mucho y se popularizó un montón en el último tiempo, en una especie de renacer de la aventura gráfica más estilizada y de otro tipo, ¿no? Pero bueno, quería mencionar Broken Sword porque es realmente, por lo menos el primero y el segundo juego son muy buenos. Tiene, ya les digo, muy aclamados por la crítica. Son juegos donde hay que tener mucha paciencia, mucho diálogo. Uno va preguntando cosas a través de iconos que aparecen. No es exactamente como en el Monkey Island que uno decide una respuesta. O sea, uno ve la respuesta abajo, le apretás clic y responde eso, sino que es como una imagen. Puedes preguntar sobre este tipo, sobre esta situación, sobre este objeto. Y ellos te arman el Y biribiri. ellos, claro, exactamente. Muy recomendable también por lo menos el primer y segundo juego son sumamente divertidos y en muchos casos sumamente graciosos. Yo recomiendo mucho igual la traducción española, aunque parezca mentira. El doblaje es excelente y funciona muy bien. Tiene sus remasterizaciones, eso suma mucho. El primero tiene como toda una ampliación, tiene una cosa que se llama Director's Cut, que te hace controlar en un momento a Nicole y algo previo que hizo ella, y en el medio uno va encontrando como diferentes... Porque cuando lo remasterizan lo que hacen es... Esto es animación pura. En los que serían los cortes. Normalmente no tiene muchos, pero los que tiene son súper animados, súper bien hechos. Es el tipo de cosa que te gusta a vos, Fede. Cuando los remasterizan, le dan más formato cómic. Wow. Y una de las cosas que puedes ir encontrando son cómics que te cuentan más historia de otras cosas. Tipo el Comic Man de Sega, ¿no? ¿Qué? No. El formato de las cutscenes, de los cortes de la historia, digamos. Sí, Lo que no es jugable, digamos. claro. Pero bueno, y hasta ahí llego con Broken Sword, nada más para recomendar y para... No me quiero seguir extendiendo sobre más aventura gráfica. No, bueno, nos quedan dos, ¿no? Para cerrar este episodio videogamer de aventuras, que son Prince of Persia y Tomb Raider. No sé cuál prefieren arrancar. Metele con Prince of Persia. Bueno, no tengo idea de Prince of Persia. Olvidé mi cuaderno. ¿No te acordás algo de Prince of Persia? Sí, el Prince of Persia es un juego que surgió en los 90 para PC. ¿Para PC o estaba para Atari? Ya estamos medio Yo teclado en no el me aire. acuerdo de PC. Para mí era PC, yo lo tenía en PC. Empecé originalmente. No me acuerdo si tenía una versión anterior, por eso El me original de la remerita blanca. Claro, exactamente. Camisetita blanca y Porque pantalón. también es un juego que tuvo muchas remasterizaciones más actuales. Un juego rotoscopiado. Uno de Donde... los primeros, no creo que sea el primero, pero seguro uno de los primeros que tiene esa lógica del rotoscopio pasado al pixel también. Entiéndase por rotoscopiado que grababan personas haciendo las acciones y después las usaban como esa captura de movimiento, Sí. muy rudimentaria, no es la captura de movimiento que tenemos hoy en día, pero básicamente el concepto es el mismo. Filmaciones. eran Filmaban a personas y después usaban eso para animar, usaban esos comandos de movimiento para animar a los personajes. Por eso siempre fue
A mí me resultó siempre muy cautivante. Yo soy un tipo que no juega videojuegos, que nunca le gustó, pero siempre me resultó, incluso al día de hoy, visualmente me parece precioso el juego y el nivel de movilidad y lo grácil que son todos los personajes era inexistente en esa época y sigue siendo muy agradable hoy en día. Bueno, irónicamente, acá haciendo una investigación rápida, el primero que sale en el 89, Prince of Persia, salió para la Apple II. Mac ahora casi no tiene juegos, es para lo único que no se puede usar la... Pero en ese momento estaban armando un negocio. Claro, y en el 89 sale primero para Apple y después sale para computadora y obviamente Atari, Amiga y todas las barras forradas que había en esa época. Sí, tenés incluso, si tenías el 5 un cuarto de Famicom, podías incluso jugarlo en Family. Viste que Family tenía una opción para poner una disquetera de 5 un cuarto. Y podías jugar Sí, yo lo jugué por primera vez que sería la versión de IBM. La de la PC de Hércules, la que yo tenía en ese momento, que era naranja y negro. No, yo ya lo vi como en los colores que tiene en una PC en el año 94. ¿Sí? Claro, ella cuando era color, ¿cómo la flashé la primera vez que la vi? La verdad era linda. Las botellitas con los colores, los distintos colores, tenías verde, azul. Claro. El momento que la chica está ahí en esa especie de lugar donde probablemente sea violada si vos no llegás a ganar. Claro. La tiene apresada el visir, otra vez, Jafar. Le pone un reloj de arena gigante y después en un momento la mía como que se cansa y se tira en la cama, como diciendo... en los intermedios sí, como que no te está tirando en la cama diciendo, bueno, no va a venir nunca. Sí, es una ¿cómo se dice esto? Una cautiva muy relajada. Y también, bueno, es como un juego como de plataforma en su visión, porque es como una especie de laberinto horizontal. Tridimensional. Claro, tiene lo que pasaba con los beat'em up, que es una isométrica. Es una isométrica, pero nada más te moves en un plano XY, digamos, bidimensionalmente. No puedes ir hacia la profundidad, digamos. Tenés como ese aspecto, pero es nada más visual, no puedes usarlo espacialmente. Era una ricura de la profundidad. Entonces, tenía mil cosas, no me acuerdo, por ahí caminabas, pisabas una trampa y se te cerraba una puerta, o aparecía el chabón de turbante y te boleteaba el toque. Era muy interesante. Era bastante mejor que la de Tomb Raider 1. Los movimientos que tenía. Sí. Vos tenías que ser muy cuidadoso en cómo te movías y era muy específico. Podías ir como de a pasitos, podías ir trotando, podías ir corriendo y si vos corrías bastante podías saltar más largo. Tenía como un montón... Y sí, a veces tenías que dejar caer algunas cosas, entonces, o le podías pegar de abajo para que caigan, o les podías dar con la patita despacito para que caigan. Un juego muy avanzado. Y tenías pero tenías que saltar y no pisar porque si pisabas el del medio te cerraba la puerta. Entonces saltabas y no podías entrar, tenías que volver otra vez para atrás. Tenían que calcular el salto. La idea era siempre pasar a la pantalla siguiente y después aparecían cosas más complejas, aparecen espejos que te duplican. Pero eso es en el 2. Eso es en el 2. En el 2 ya tenés espada, hay peleas con espada que son increíbles. Sí, siempre perdían las peleas con espada. Son lindas porque el rotoscopio ahí juega un montón, ¿no? En ser vistosas las peleas. Que básicamente es como es atacar y si golpeas los dos al mismo tiempo trabas. Sí, lo que pasa es que tenías que tener buen timing. Ese es mi problema. Claro, la barra espaciadora y la flecha, ¿no? Para adelante y para atrás lo único que podías hacer era tirar estocadas. Y si la estocada te servía como defensa si la tirabas en el mismo momento que el otro te la tiraba a vos. Claro. Y eso era todo. Pero era muy bueno, muy sencillo. Sí, sí, eso es una de las cosas más ricas que tiene ese juego. Y después lo que vos decís en el 2, en un momento yo el 1 lo jugué el 2 también, me acuerdo que venía varios disquetes, lo tenías que cargar, qué sé yo. Sí, 3 por lo menos. Y cuando jugabas al 2, en un momento yo nunca pasabas había como una primer sección del juego con varias pantallas que era igual a la del 1, esa especie de mazmorra, y después entrabas al palacio. Y en un momento había un espejo en el medio del paso que no había manera de rodearlo, y cuando vos pasabas por el espejo aparecía una figura duplicada tuya pero con los colores cambiados, y corría, te alcanzaba y te mataba. Te boleteaba mal. Sí. No había manera, no sé, yo nunca lo pude pasar de ahí, era como, hijo de puta, no había manera de... No, hay una forma, yo no lo sé, porque nunca tenés que ir muy rápido y que no te agarre. Básicamente lo acabamos de ver en un... Sí, vos tenés que tomar carrera para ya saltar en un momento, atravesar y correr y terminar la pantalla antes que el chabón te agarre. Es que vos tenés que abrir la puerta antes, entonces vos tenés que resolver todo el resto de esa sección, pasar por el espejo mientras la puerta está abierta y correr, darle y la figura sale, te empieza a correr, pero no llega. Ni siquiera llega. Si vos sabés lo que tenés que hacer y dónde saltar, no llega ni a tu misma pantalla. Ni aparece, no te alcanza ni en pedo. Lo que tenés que dejar el espejo para el final de todo, resolver todo, abrir la puerta y ahí sí, saltás el espejo, le metés pata y pasás. Claro, no hay chance de ganarle, si no capaz.
Mirá vos, y sí, yo recuerdo eso, recuerdo ¿Hay versiones más modernas? Sí, un montón. Bueno, salió más adelante lo que fue las versiones para PlayStation, si no me equivoco, que son en 3D. El primero se llama Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Y Bueno. basa el juego en una mecánica. Vos en un momento, esto estamos hablando de 2003, sale para PlayStation 2. Y lo que tiene es una mecánica de juego en la cual vos obtenés al principio del juego un reloj de arena que vos lo podés dar vuelta para volver unos segundos en el tiempo. Y es un juego de plataforma como que hereda esa cosa de la movilidad en 2D, pero para 3D. Entonces es como casi todo parkour, por decirlo de una manera. Vos tenés que formar contra formas creativas y llegar de un punto al otro. No tiene tanto combate, porque después vamos a ver que la franquicia se va al recontra carajo y te transformando en una especie de demonio con cadenas y que yo que mata gente. ¿No es precursor de Assassin's Creed en algún punto? Sí, totalmente. Sí. El primero que lo introducen es por lo que yo tengo entendido, es esta mecánica de andar trepando, porque, qué sé yo, para conseguir pasar, como en el primer Prince of Persia tenías, para algunos saltos tenías que correr, tomar carrera y saltar porque era la abertura muy grande. O descolgarte de algunos lugares o saltar a algunos obstáculos. Acá es lo mismo, pero a un poco más grande escala. Tenés aberturas mucho más grandes, entonces este muchacho lo que puede hacer es caminar un poco por la pared y después pegar un salto. Es como, ya digo, bien parkour, treparse por varios lugares, tiene mucha fuerza en las manos el muchacho. Y cuando le pifiabas y te caías, antes de morir vos das vuelta el reloj de arena y volvés al punto donde empezaste para poder hacer la acrobacia bien, exactamente. Y esto es lo que claramente usan muchos de los juegos que vinieron después, principalmente el Assassin's Creed. Después no vamos a ver porque no lo voy a desarrollar, pero el Uncharted hace lo mismo. El Uncharted, de hecho, es uno de esos juegos, igual que el God of War que salió ahora, que agarran muchas mecánicas utilizadas por muchos otros juegos, pero les da una conjunción muy buena. Las trabaja muy bien en su conjunto, entonces generan un producto que es como el pico de su funcionamiento en esas mecánicas específicas de juego. Y una de esas es esto del parkour, de andar trepándose de un lado al otro, qué sé yo. El Prince of Persia creo que fue el precursor de todas estas cosas. Después tiene varias secuelas y cada una de ellas se va haciendo más olvidable que las anteriores. Son interesantes, pero de hecho hasta tiene una película y es malísima. Es whitewashing la película, ya hemos hablado de eso. Sí. Es una película que pasa en Arabia, el príncipe de Persia, y no hay un solo tipo que sea ligeramente marrón. Son todos anglosajones. ¿El protagonista quién era? Jake Gyllenhaal. Donnie Darko. Qué bárbaro. Bueno, en YouTube, si quieren ver los videos del rotocopio, están. Y es lindo ver cómo detrás de escena cómo se hizo el primer. Particularmente si lo jugaste, ver cómo alguien lo jugaba bien es increíble, porque decís, yo no podía hacer estas cosas. No, yo iba a pasar para adelante, probaba, me caía, quedaba. Era muy feo cuando quedabas clavado en los pinches. Quedabas como en una posición horrenda y muy Yo tardé mucho en darme cuenta que vos podías caminar entre los pinches y estabas al mismo nivel que ellos. Si ibas con cuidado. No, eso yo nunca lo supe hasta que vi los gameplay después. No, yo lo debo haber hecho una vez y fue como, y después pasó otra cosa que me dejó. Sí, no, ese es el gameplay. Yo decía el detrás de escena. El video como el chaboncito vestidito haciendo los saltitos. En una serie de líneas en el piso, viste, para las guías, porque era un rotocopio de otra época. Sí, no era con las pelotitas. No, claro, no, ni en pedo era con sensor de movimiento, nada, ni en pedo. No, era video, filmación video y después dibujar arriba para pasarlo a píxel. ¿Algo más de Castlevania? De Bosco, chicos. Puedo pensar en otro juego. No, pensaba que Castlevania 4 es muy hijo de. El Super Castlevania 4 es muy hijo de. Super Castlevania 4. Sí, porque... Dios. No, es que Super es porque todo Super Nintendo. Cuando es Super Nintendo le agregan Super a todos los títulos. Super Star Wars, Super Imperio Contraataca, Super Regreso del Jedi. No, pero está el Super Contra que no es Super Nintendo, es de NES. Ese es el único, es un precursor al revés. Pero bueno, Contra también, ¿no? Es un juego Contra. Carajo, bélico. Con Sandino. Sí, es bélico, es aventurero. Y es un paramilitar de derecha matando comunistas. Sí, sandinistas. Oliver North empezó el juego. Después, los comunistas estaban coleccionados por aliens. Sí, porque el Super Castlevania. Claro, los soviéticos. Exactamente. Todos lo sabíamos. El Super. ¿Cómo Indiana Jones 4? El Super. ¿Cómo se llama este? El Super Contra, claro, ya era Marcianos Mal. Y el Ninja Gaiden 3 también. Sí. Uno venía ninjas, 2 ninjas, 3 marcianos. No, la evolución natural del ninja. ¿Ya no tenía una especie de demonio? El Ninja Gaiden 3 no eran marcianos.
No, el primero digo. No, al final era una especie como de tipo que estaba como poseído y era un demonio gigante, que era. La final era impasable. Todo el juego, todo Ninja Gaiden es impasable, pero Programa de ninja. para el programa de Ninja queda Ninja Gaiden. 9 horas hablando de ninjas. Es Y imposible. entonces, claro, el Dragón del Oriente. Bueno, vamos a cerrar entonces con el Tomb Raider. Con Lara Croft. Lara Croft, ladrona de tumbas. la chica. Los primeros teticas en vectores. Las tetas triangulares se llaman. Una tetona. Piramiditetas. Sí, eso, tenía un par de pirámides. ¿Qué mucho- par de pirámides? Mucho ñoño Jeropa le ha dedicado, supongo, sus. Hay que tener, ¿no? Es una aventura que arranca en el 96. Tomb Raider no se hace cargo rápidamente de que es una robatumba. Tomb Raider básicamente quiere decir eso. Y uno toma el control de Lara Croft, que va a tener aventuras en diferentes partes del mundo para conseguir diferentes artefactos. El primero involucra un poco la Atlántida. Bastante sublimada, el eurocentrismo y todo eso, ¿no? Ya para un juego de esa época no es No, tan picante, ¿no? eso va a volver después. Ahora te voy a contar. Al principio es viaje, es más que nada ella sola. Tratan de documentarse, no van a Villa plataforma Gesell. 3D. Claro, tal cual. Pero es más bien plataforma 3D. Hay que resolver también diferentes rompecabezas, pero como en templos Mil antiguos. movimientos también, combinando shift. O sea, yo lo juego en PC, ¿no? Todo depende de qué juego estés hablando, porque cada por lo menos de la primera trilogía original y de los primeros juegos, cada uno fue agregándole más movimientos al siguiente. Al principio eras bastante más duro. Tenías tus revólveres con munición infinita. Porque flecha, como decía Fede. Y después sí te encontrabas también Itaca, ese tipo de cosas. Y más que nada te peleabas contra tigres, algún que otro dinosaurio que te encontrabas. Una masacre ecológica. Claro, era como el Y primer de tanto Tintín. parecía algún chabón que tenías que matar. Pero los encuentros Te eran. podías ahogar, te acordás nadando, sumergida, tenías tiempo Bueno, de aire y después te empezaba a agotar vida. Esa es una de las cosas que tiene el Tomb Raider, que había muchas formas de morir. Podías morir electrocutado, caído, rompiéndote el cuello, te podía matar un tigre, te podía El comer. suicidio era genial, cuando agarrabas y hacías la combinación de teclas para tirarte al agua, pero a las piedras. Claro, porque hacías todo el movimiento como que te ibas a zambullir de cabeza, porque era una combinación de teclas. En esa época la cámara sola. Sí, No te quedabas con una pared acá y tu personaje acá siendo asesinado. No. Por lo menos no te cagaba la visión. Claro, no, la cámara no se quedaba trabada en las paredes, digamos. También los ambientes eran bastante grandes y bastante vacíos, todo muy vacío, ¿no? poligonal. Sí. En volante, paseabas un montón. No, pasabas un montón de rato dando vueltas. Es como la aventura gráfica, tiene su público. Tenés que encontrarle las vueltas, tenés que encontrar los artefactitos, encontrar las boludeces. Y si Hay te juegos gusta. que si te quedas con el joystick mirando te morís. ¿Entendés? Sí. Castlevania, si te quedas con el joystick encima te morís. Te mata En algo, estos seguro. juegos puedes estar un rato largo así que no puede pasar nada. Es distinto público. Yo necesito que la amenaza, ¿entendés? O Scorpio. Que me vengan a buscar, claro. Drácula, ¿entendés? ¿Viste? Me pasaba un poco que yo, el Super Star Wars, viste que ahí tardás en morir si te quedas quieto. Sí. Pero igual tiene una dinámica más de plataforma. No, lo que pasa es que también depende de qué sección estás. Había momentos que si te quedabas quieto en una plataforma te morías seguro. O va a ese por tiempo. Acá no había tiempo, ¿no? No sé si habría algún nivel, yo no recuerdo. ¿Se podía pero guardar? Algún nivel, sí. Alguno que arrancase en el agua. En la versión de PC vos podías guardar en cualquier momento. En las versiones de consolas tenías que llegar como una especie de cristales que había para poder guardar. Había uno por nivel, por lo general. Y básicamente es eso, entras a una gran habitación de un templo, resolvés el enigma de ahí y seguís. Había una muerte muy interesante, en un momento estás en el templo de Midas, o te encontrás una estatua de Midas en realidad, gigante, y si vos te parás en la mano te transformás en una estatua de oro y perdés. Pero bueno, tenés que juntar 3 artefactos, cuando juntás 2 te da una visión de el tercero, a vos te contrata una mujer que resulta que era la heredera del trono de Atlantis, que vivió durante muchísimo tiempo porque son unos seres como medio misteriosos, y ella cagó a los otros dos herederos y los mató, y al final se transforma en una especie de ser sin piernas con alas que te quiere matar, y bueno, lo terminas matando y bla bla bla. Y en el medio hiciste mierda, andás a saber cuántos templos en todo el mundo. Bastantes animales en peligro de extinción. Los que voy a mencionar ahora son todos de la empresa Core Design, distribuidos por ellos. El Tomb Raider 2, en el 97. Pasa lo mismo, pero con una daga china. El McGuffin va cambiando de juego a juego, digamos. Son antigüedades, ¿no? Le agrega un poquito más de movimiento. En este específicamente hay mucho
mejor los agarres a diferentes cosas, le agregué un... Tenías algunos diálogos, pero como vos no manejabas, que se te aparecía No, el otro y eso decías, es lo que tiene la aparecía historia. abajo. Sí, tenés también, creo que en el segundo es en el que aparece la mansión, donde hasta tenés un mayordomo. Después el Tomb Raider 3, que ya dejaron de salir primero en PC y empezaron a salir primero en PlayStation, que es del 98, donde deja de ser un poco, no es tan lineal, sino que vos podés elegir a dónde ir en las primeras etapas y, digamos, el nivel final es en la Atlántida. Todos estos siguen teniendo como estos mismos mecanismos. Por ahí había más interacción a medida que iban avanzando, pero siempre era vos contra la naturaleza o contra algunos 2 o 3 maleantes que andaban por ahí. A partir del 99, ya dejan de llamarse Tomb Raider 1, 2 y 3, empiezan con los nombres, la última revelación, Tomb Raider Crónicas, que sale en el 2000, y 2003, El Ángel de la Oscuridad. Ya cercano a los 2000 la franquicia empieza a caer, es como que pierde un poco de interés. Muy repetitivo. Ya a partir de Last Revelation, que es del 99, las críticas no empiezan a ser tan buenas, dicen esto se sigue repitiendo mucho, considerando los juegos anteriores sigue siendo más de lo mismo y es como que ya no da. Entonces, bueno, dicen Crystal Dynamics, que se agarra la posta a partir del 2006, medio que lo rebotea en el 2006 y saca Legends. Un poco parecido a lo que pasó en el universo cinematográfico, ¿no? Una primera película, una obra de arte. No. O sea, hasta acá teníamos la de Angelina Jolie, que la primera, ponele que zafa, y la segunda es una de las peores cosas que le pasó al cine. La primera zafa porque parece el padre de ella. Sí, Que es John Boy. Claro, Sí, una sí. segunda. ¿Con Angelina y dos? Sí, la segunda es incluso mucho peor que la primera. uno. Pero infinitamente peor. Es Yo no puedo cáncer. No puedo creer que hayan hecho dos y no puedo creer. Musicalización en vivo. Sí, y no puedo creer realmente que haya habido dos. Yo para mí era una gran basofia. No, la primera es mala y la segunda es bastante peor. Pero hay un primer reboot en el 2006 de Crystal Dynamics que saca Legends, Anniversary y Underworld, que funcionan bastante bien, no tienen el público que esperaban. Creo que estos son los que introducen como una especie de... agregan como un poco de historia de ella, porque el primero de hecho arranca con ella de joven y sus motivaciones para... Eso es lo que se basa la película nueva. No, por eso. Acá tienen... porque tiene 2 reboots esta serie. Salen estas 3 y medio que no pasa nada. En 2010 sacan la última, que es ya es otra cosa, se llama Lara Croft y los Guardianes de la Luz, que tiene otra jugabilidad, no estás como atrás de ella con las armas y todo, sino que se ve como en una perspectiva como desde lejos, tipo, no sé, juegos como el Diablo, como no sé qué juego. El Diablo es el mejor ejemplo. Es una isométrica, vos estás de lejitos y el de los zombies. Lo ves un poco más chico. El de los zombies, ¿cómo se llama? El de Umbrella. No, ponele que sea más ¿Pero no era subjetivo ese? No, eso es cámara fija. Es cámara fija, pero no es tan de cerca en habitaciones tan chiquitas. Como es más grande, uno lo ve el personaje más chiquitito y recorre, claro, no ves el techo ni las paredes y recorre como el espacio. Los que haces sembrar a los tipos, Claro. tipo Civilization. Mis vecinos son los zombies, esa es la perspectiva. Claro, y el 2013 sale el último reboot con el título Tomb Raider normal, donde directamente cambian la historia del personaje. Lo que dicen, bueno, ya no es ella una aventurera, la agarran más chiquitita, es medio adolescente. Ella queda perdida en una isla en el Pacífico Atlántico, no estoy seguro en qué parte, pero queda perdida en una isla donde tiene que sobrevivir. Está mucho más vulnerable y básicamente tenés que matar a los tipos que viven ahí, que son o piratas o malos, pero son negros y feos. O bueno, asiáticos, no me acuerdo cuál. Gente indeseable. Bárbaros. Traficantes y qué sé yo. Y ahí es donde aparece la película. Porque en realidad no aparece a partir de ese, sino del éxito que tuvo ese reboot en particular, que tiene que ver más con supervivencia. Y después, en el 2015 y el 2018, las secuelas, que son Rise of the Tomb Raider, cuando te cuentan la historia de ella ya emergiendo como Tomb Raider. El primero es más supervivencia, en el otro ya elegís medio vos viajar y te termina pasando algo parecido porque terminás también perdido en algún lado. Y Shadow of the Tomb Raider, que no tengo ni idea, pero que salió este año. Sí, que viaja en el tiempo, por lo que parece.
En el tráiler. Desconozco completamente. Yo vi el tráiler, sí, ella está como en una selva donde hay un montón de guerrilleros con las caras pintadas con calaveras como si fueran narcos mexicanos, pero son guerrilleros y están en una selva latinoamericana. ¿Cómo son? Eso sí. Esa mezcla, Guatemala. esa cosa que entienden los yankees perfectamente, que mezclan todo y una chica está peleando contra estos tipos y mata a un par, yo digo el tráiler, ¿no? Son musulmanes, nazis, comunistas. Nazis comunistas, narcotraficantes de la FARC, sí, y los mata y de repente en paralelo vos vas viendo como un ritual maya o una cosa así donde están por sacrificar a alguien. Y de repente ella cae como en un pozo y aparece en el medio del sacrificio. Y quiere impedir que maten al chabón y termina matando como al sumo sacerdote. Y hay como un montón de indios incultos que se arrodillan ante ella con un puñal Todo como junto. de obsidiana en la mano, como que se convirtió en una diosa, algo así, que viajó en el tiempo. Bueno, algo así parece el tráiler, por lo menos. Sí, las películas de Tomb Raider, los juegos de Tomb Raider siempre tuvieron un poco más de misticismo que otras cosas. Estos últimos juegos se agarran mucho del Uncharted, Claro. pero también tiene cosas del Far Cry. Yo lo mencioné, el Far Cry es un juego de aventuras típico, por lo menos a partir del tercero, que es el mejor, porque después ya se empieza a repetir como el resto. Yo le conté que el último que habíamos hablado. Sí, el Valle Inquietante del videojuego. Sí. Claro. Y bueno, es una serie de videojuegos que tuvo 2 reboots, y que Y ahora sacó una tuvo- película que le fue relativamente bien, sin ser Sí, un que éxito. aparentemente no es mala como casi todas las películas basadas en videojuegos así que nada. Hasta ahí hemos llegado en aventuras. Si quieren ver tetas, vayan a ver Tomb Raider. En las últimas no tiene tantas tetas, es más piba normal, digamos. Claro, como la actriz que dijeron también, que es Viv Kander, que Claro. es una mina que no tiene teta. Pero bueno. Sí, no sé bien cómo fue todo el asunto de las intervenciones de Angelina Jolie, pero creo que no le fue bien con eso. Allí en un momento se tirotea con un robot. Sí, Que es un mucamo. Que es un mucamo. Sí, no, esas películas. Yo no te puedo creer que sea posible esto. Por ese también. Después, bueno, toda la línea, habíamos visto toda la línea. Ella es de una cómics. multimillonaria, claro. Multimillonaria. Los cómics. Los también. cómics que son muy patriarcales. Las tapas son impagables de Adam Hughes, un gran artista bien patriarcal, por supuesto. Las tapas y después adentro dibuja. Si hay algo que. Si hay Un filipino que le paga si muy hay un poco. personaje que en internet está más replicado en. No, hay cosplay de Tomb Raider sale. No, es que cosplay, dibujos, cómics eróticos, no, nada, fanart. Fan pornar. Sí, Por fanart. Lara Croft es como un. Un ícono jeropa. Sí. Hay que dejar. Bueno, y si les parece, cerramos con un último mensaje de un oyente, me había olvidado. Por favor, ¿vos querés quedar bien con todo el mundo? Sí, Así no. no, Nos queda el mensaje de Guada Cinema, también un oyente célebre de este programa, que nos comenta que escuchando el volumen previo, o el anterior, pero de aventureros básicamente, dice, me puse a escucharlo hoy a la mañana, mientras preparaba trabajos para la facultad y hacía dibujitos, había arrancado de mal humor el día, porque tenía frío y dolor de ovarios, pero al rato de escuchar el programa me empecé a cagar de risa y me alegraron la mañana. Es muy halagador que nos diga que le alegramos la mañana. somos mejor que el ibuprofeno. Somos mejor que el ibuprofeno para los... Mejor que el Ibuevanol. En tu cara, Ibubanol. Y hablando de videojuegos. Che, estamos ventilando las intimidades de nuestros. Ah, no, es cierto que Lo escuchan en lugares, lo escriben en lugares públicos. Sí. Y bueno, y creo que cualquier otro no que entre volúmenes, que nos deje cualquier comentario, le daremos, sobre todo si tiene algún pedido, como hicieron acá los muchachos, o alguna acotación que es muy interesante, o alguna crítica, como es el caso de Más Quaterman, ese no nos cae bárbaro, y si se ponen en troll los bloqueamos. Así que... Acá mientras sean sanitos y peronistas se permite cualquier cosa. Sí, sanito es relativo. Si no, Darío Britos, por lo que nos comentó, ya no podría ser oyente. Así que, por mí... ¿Quieren que vendemos el próximo programa? Sí, pero te pido por favor. Ya tenemos decidido, eso es curioso. Claro, no pasa sí. siempre, pero tenemos decidido. Lo que viene, vamos a contar la verdad. La verdad, sin calzón quitado. Queríamos hacer un programa sobre Monguito. Eso es lo que pasó. Teníamos ganas de hacer un programa en el que hablábamos de Monguito. No saben Monguito y Brigacop. y Brigacop. No Brigacop saben, también fue como un... muy pregnante. Aguante Cato. No saben quién es Monguito y Brigacop, bueno, no importa, lo van a saber en el próximo programa. Básicamente desde ahí empezamos a tirar del hilo y empezamos a zambullirnos en lo que nosotros hemos dado en llamar fantasía tercermundista y encontramos cosas maravillosas, nos pusimos cultos, va a ser un programa muy elevado, un programa que originalmente nació para hablar de Monguito, van a ver el nivel que va a tener. Vamos a hablar un poco de geopolítica, vamos a hablar de, Otra vez. de los países no alineados, de tercer mundo, vamos a hablar... Y vamos a ir desde
desde Francachela Francachela. hasta Borges y Bioy Casal. Para que vean el Y nivel. Corman en el medio. Y con Roger Corman de En visita Torcuato. en Torcuato. Es un programa apasionante, así que bueno, quédense pegados al dial, que hay mucho más todavía en Milanesa de Ivo. Vuelve Karen Reichardt. No, es tremendo. Mónica Guido. Tronco. Tronco. ¿Te acordás de Tronco? Tronco, decime que lo embalsamaron y está guardado en un museo. Yo Lo tenía un mínimo amigo- que se Yo merece. tenía un amigo que tenía un nieto de Tronco. Tenía un bulldog que le decía que era Lo el podía, nieto de lo Tronco. podía comprar con papeles. Incomprobable. Si lo compró con papeles, lo vendemos por una fortuna. Sí, yo Lo secuestramos. Aguante, brigada. Tenemos muchas historias sí, de lo que sería, ¿no?, el uno a uno, se puede llamar el programa, que es el falso primer mundo, el tercer mundo ficticio, el género fantástico del tercer mundo, como vos muy bien dijiste. Y yo tengo anécdotas, yo fui a ver Vida Cola al teatro, así que yo tengo anécdotas para contar que ese va a ser un gran volumen de 12 horas. Cazador, sí. El día que las historietas de Argentina pensaron que podían ser DC Comics o algo así, y bueno, y el resultado. Y lo que terminó pasando, ¿no? Exactamente, Cazador. Nada más argentino que cazador. Un gran ejemplo. Así que Bueno, los esperamos en la próxima. Adiós. Adiós.